Ya no se puede vivir, que nuestro canto sea un grito que hasta el infinito se pueda sentir. Y canta conmigo a mí. Las 6:02 en la República del Paraguay. Buen día, ¿cómo está señora? ¿Cómo le va señor? Bienvenidos a esta propuesta de Ñandutí AM, esta propuesta de Ñandutí TV, sábado 1 de junio del año 2024. Comienza el sexto mes del año. Amanece con temperatura muy agradable en Asunción, en la capital del país, en ciudades del departamento central. 18 grados, temperatura del momento, y según el informe meteorológico, la temperatura máxima llegaría a 27 grados en el transcurso de esta jornada, especialmente entre las 14 y las 15. El porcentaje de humedad llega a 62, soplan vientos del sector este a 18 kilómetros por hora. Repito, cielo despejado, temperatura muy agradable. Comienza la gran cabina, una propuesta de todos los días, de lunes a viernes, desde las 16 hasta casi las 18, y una propuesta de cada sábado y cada domingo a partir de las 6 y segundos y hasta casi las 9. Buen día, buena jornada, buen arranque, buen comienzo, buen inicio de este mes que tiene que ver con la fiesta de San Juan, de lo que se conoce como San Juan Ara. Hoy 1 de junio, y les cuento lo que dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas y para los próximos días. Son barete porá, cuarajún barete porá, este día peguará. Por ahí viene a mujer. Vaya, va, mete ahí, buen día. Y ponete ahí, Carlos, mete yo para ver. Cielo totalmente despejado, sol radiante para este sábado, una máxima entre 26 grados y 27 grados según meteorología. Mañana también el sol será el gran protagonista. No hay domingo sin sol, ni tallarín sin queso. 18 grados la mínima, la máxima 29 para mañana domingo. Para el lunes 15 la mínima, 24 la máxima. Hoy mi temperatura, el martes 14 grados la mínima, 26 la máxima. El miércoles 19 grados la mínima, 28 grados la máxima. Porque lento, me hace rengo, pero vengo. Y para el jueves 20 grados temperatura mínima prevista, 31 grados la temperatura máxima pronosticada. Buen día para todos, buena jornada. Francesco Fiorio, para ella, para buen día. Ella manda pues cara ahí, va, ¿cómo está? Maiteí, profesor, Boejara, ¿cómo está? Buen día para todo el equipo de la radio. Hermoso sábado, Carlos, hermoso sábado. Temperatura ideal para hacer un picnic, para tomar vino de noche, para ver el partido de la Champions. Ojo, hoy el partido de la Champions. ¿Vos de Acu mexicano a quién le vas? No, yo hincha del Madrid. Sí, hincha del Madrid. Lo que pasa es que el Real Madrid es la sucursal Olimpia en Europa. Entonces tenemos que alentar por el Olimpia de Europa. A nivel internacional, Carlos, de alguna manera sobresale también la información de que hoy, en 2 horas, va a jurar el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Hay mucha información respecto a eso, Carlos. Muchas visitas presidenciales. Es el segundo periodo y con presencia de nuestro presidente de la República. Así es, señor, así es. Está Sandy Peña, está Javier Milei, está el hijo de Donald Trump. No fue Joe Biden, fue el equipo de Donald Trump. Son mensajes en la política, ¿verdad? Y por mi lado, vine sin bañarme. Por culpa de la SAP. Hace 15 horas no tengo agua en mi casa. El barrio Herrera sin agua, de la nada. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de tener que aguantar que vos vengas en esas condiciones? Sí, pero no tengo. ¿Eres yahuípico? Pero no tengo tanto dolor, Carlos. ¿No tenés yahuípico? No, Yahui. No. ¿Cómo está, Carlos? No hay caso, Moejara. Parece que nos vamos a avanzar. No, estamos mejorando. No vamos a renunciar a este. No, estamos mejorando muy cara. O sea que yo insisto que a mí me cuesta mucho el tema de que Carlos Valpo no habla bien guaraní, muy cara. Entonces yo tengo que esperar sábado y domingo para hablar guaraní contigo. Porque Carlos entre semana no se pierde, lamentablemente. Bueno, vamos a poner orden a esta gran cabina. Si quieren comunicarse con nosotros para lo que ustedes consideren, 0994-44-1020. Mensajes de texto, por favor. Bueno, hoy comienza el sexto mes del año. Así mismo, la mitad de Bebé Gatú, que ya es un poco de tema, ¿no? Sí, hoy es el cumpleaños de mi hija Gabriela Beatriz. Un beso enorme para ella, preciosa hija divina. Que pases muy, pero muy bien. 1 de junio, Ñaneñe M. Ahora, Petenja, ya se potenme.
Ahora, día Petenija primero. Peteija. Yacir tení enero, Yacir con febrero, Yacir después marzo, Yacir abril, Sería como una semana Arcoin. Así Sería mismo, y este es el sexto mes, Yacir Potení, Potení 6. Yo mencionaba recién a la festividad o a la fiesta de San Juan en este mes de junio. 24 lleva. 24 de junio, así mismo. Y ayer estábamos con los compañeros tempranito hablando. Decimos que nosotros San Juan, San Juan, San Juan, y finalmente enseguida ya relacionamos con pastel mandingo, trenzado, ya bayagua mascada. Recuerda San Juan de San Juan y Caseña. Sí, sí. ¿Y quién es San Juan? ¿Quién es San Juan? Bueno, ya Google, estamos ahí. No, lo que pasa es que no sé si se refiere al discípulo de San Juan Bautista, es el primo de Jesús. Y el otro es San Juan Evangelista. Así mismo, vamos a San Juan Bautista 1 y San Juan Evangelista 8. Va de 21 a 21, 21 de junio, 21 de diciembre. Ahí está. San Juan Bautista es la voz que clamaba en el desierto, Sí. según el relato bíblico. Que te bautizó a Jesús. Jesús y nació 6 meses antes. Y el que dijo, vendrá otro que nos va a bautizar con fuego, decía. Sí, y por el cual yo no soy digno ni siquiera de atar los cordones, decía. Así mismo. Sí. Y decía, nació 6 meses antes, nació el 24 de junio y Jesús nace el 24 de diciembre. Sí. Y dicen que en un ambiente muy frío, por eso el tema del fuego. Era para facilitar el calor. Y por allí, en esa coincidencia también, obviamente, acá con el solsticio de invierno. Y apenas está terminando el mes de mayo, acá por lo menos en nuestro país, ¿verdad? Y comienza ya el mes de junio. ¿Y que nosotros pensamos? Vamos a comer comida típica. Sí. Claro, sí. Y de repente hay lugares donde vos comes durante todo el año comida típica. Sí. Siempre hay. Sí. Siempre hay. Se hizo de eso Un hábito. un hábito y un negocio también. Interesante. Sobre todo por la promoción siempre de lo nuestro también, al lado de todo lo que viene de afuera, que tampoco hay nada en contra de eso, pero es una manera también de fortalecer parte de esa identidad que tenemos. Y se le agrega hablábamos de fuego, ahí está la empanada que antes se comió ayer, por ejemplo. Pero vea empanada pastel mandiópico. Pero la batata no es tan de San Juan, ¿eh? No sé, nosotros mostramos nomás porque tenemos hambre. Ya adicional nomás. No, pues si es pastel mandioca, ya San Juan. No, pues se le agrega a la cuestión gastronómica, se le agrega lo que tiene que ver con el fuego, que pelota tatá, por ejemplo. Sí, pelota tatá. Y mira, sí. Otro es Toro Candil, Carrera Bozá, Paila Yejerey, Camuchillo Yocá. Somos sí que pueblo fuerte, porque vos te vas a oír de tatarías, ¿sabes? De tatarías. Hice. No, pero no era tan fuerte como se suele hacer. Eso digo tan fuerte, ¿no? Era medio... No, pero no estaba tan prendido cuando yo hice. Vos sabés que originalmente el pasar sobre la brasa del tatarí asá ya no es como ahora, ¿verdad? Que anteriormente uno tenía que pasar 3 veces y las brasas estaban extendidas en 3 metros también. Uno llegaba caminando sin correr, rebotar, los pies más de arena, iba al Señor San Juan. Te daba la vuelta, una segunda y después una tercera, pero ahora se redujo a una. De todas maneras está la tradición del fuego. Somos más un pueblo fuerte, Modejará, porque vos de repente comparás nuestras tradiciones con el pueblo norteamericano, por ejemplo, que con Halloween se van y tocan el timbre y dan el chocolate. Nosotros suave. nos tiramos pelota de fuego, pisamos fuego, un desastre, hermano. Sí. Sobre la pelota tatá también, más allá de la diversión que genera, ¿verdad? Que muchos accidentados también hay con eso, ¿verdad? Porque la pelota literalmente está de fuego y muchos se queman. Claro, sobre todo acá también hay una cuestión nueva instalada, Francesco, que son los espacios reducidos. Vos saliendo todavía al interior en muchos lugares tienen una enorme cancha y los juegos se desarrollan de una manera más abierta. Acá, por ejemplo, en muchos casos ya con algunos juegos que son de San Juan ya no se pueden realizar. Por ejemplo, el famoso Ibiracín. Al tener un piso de cemento, imposible instalar allí el Ibiracín, ¿verdad? Acá me dicen, envían alguna fotografía, dice, hoy desde las 10, San Juan de la Mutual de Salud Pública, Oye, Purú. Vamos a San Juan. Pegala San Juan, volvés a San Juan Iré. San Juan de Sevilla. Exacto. Y San Juan Pro.
empedrado, pro Plaquilla. pro hospital. Oye, pues 9 años, más ya pone a San Juan, ¿cuándo vamos a colectar en San Juan? Y mira acá dice, hoy desde las 10 San Juan de la Mutual de Salud Pública en su sede social de Isla Valle Areguá. Entrada libre y gratuita. Que va a terminar. Hoy con de llegar peaje más de otro. A mí pues Sandra Soyo me dijo, Carlos, que el programa empieza a 6:05. Entonces por eso es lo que estamos llegando hasta ahora. Acá dice, sazonado el curé Shiriri. Ahí Sandra te envía una foto que envía la gente de la Mutual, dice de Salud Pública, que hoy ya hace su San Juan desde las 10 de la mañana y lindo va a estar el tiempo, sol radiante. Buen día, Sofía. ¿Cómo le va, señora? Ella va. ¿Y por ahí? Trabajadora. ¿Cómo va? Carlos, trabajadora. Por ahí, con Francesco, ahí, por ahí. Seguimos viendo algunas imágenes. Hoy empezamos con San Juan, comienza el 6º mes del año, y ponen un poco ese sazonado dice sazonado del curé Shiriri. Ahí está, pues, cara, ella vino. ¿Qué es todo, Carlos? Y curé Shiriri. ¿Cuál es la curé Shiriri? En la época, ahora pues todos somos paraguayos. Nuestra amiga paraguaya. Y también le voy a enviar a Sandra. ¿Qué tal, doctor Robert Núñez? Eso va, buen día. ¿Cómo estás? Que sajito metió el doctor, Sí, no, alta facha. Lo primero que encontró. Yo trato de completar, cuando llegué hasta la manga. Y yo también. Linda temperatura, agradable, digo, la temperatura, doctor, Así mismo, Estamos hablando un poco de ese un marete. Y sí, tuvimos una semana caracterizada por muchos cuadros de influenza A principalmente. Estoy reventado. Acá también nosotros los chetas vamos más cerca y él más lejos. Pero está con tapabocas. Tiene agua, no, serio, no me bañé, doctor. Normal, de repente no está saliendo. Lo peor es que te empiezas a bañar y te quede todo enjabonado. Hace 15 horas estoy sin agua. Me quise bañar hoy y no había caso. Me bañé con barro. Pero tenés una partida de perfume, así, Claro, no, mucho perfume. Baño francés, ya ya chupé. Sí. Bueno, quiero mostrar el Iguazú Caé también. Hoy en la Mutual de Salud Pública me dicen, ahí está, él me dice el proyecto. Está en el Iguazú Caé. Ese yo que compré ahora. hasta jueves. Sí. ¿Quién va a ser Judas Caí este año? Vamos a buscar. Muchos candidatos. Vamos a buscar. Bueno, lanzan ahí a que la gente elija. Yo te aseguro. Hablando de eso, pone un poco el diario digital de Ñandutí. Firme candidato. Ya también. Y Cachabay, milati. Y Cachabay, Teixeira. Vergüenza para el Senado y el diario digital de Ñandutí. Bebé, chapeñito. Un unánime reproche de la sociedad recibió el senador Javier Vera, alias Chaqueñito, en un injustificable acto. Humilló y amenazó a una funcionaria del Congreso Nacional. La afectada Tatiana Espínola dijo que Chaqueñito no es apto para ser senador de Mamaere, Francesco. ¿Es apto o no es apto? Apto, sí, apto es. Tiene todos los condimentos. Es burro, es corrupto y sinvergüenza. Otros títulos del diario digital de Ñandutí esta mañana. Energía para exportación. Esta es muy buena noticia. La ANDE informó que inició el proceso de venta de energía al mercado libre brasileño. En un principio estarán disponibles 100 megavatios barra medio con plazo de contrato entre 1 a 6 años. Félix Sosa, presidente del ente, se mostró esperanzado. Esto nos abre nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo económico. Qué buena noticia, Carlos. Y esta es una mala noticia. Sí. En realidad el título dice, niegan desvío de dinero, pero nadie cree. Si vos mirás hoy las reacciones con relación a la Municipalidad de Asunción, visiblemente nervioso el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, negó un posible desvío de fondos del erario municipal. Los funcionarios del intendente Oscar Rodríguez entregaron documentación a la Contraloría. Y acá se genera una serie de dudas, comentarios, cuestionamientos. Dice que se usó dinero para tal cosa, no se tenía que usar para eso, entre otras cosas. Pero vamos a seguir mirando otros diarios, otros títulos también con relación al tema. Y este es un tema importantísimo. Registro de abusadores. Recordando a Felicidad Cigarrilla. Ayer 20 años. 20 años ya, sí señor. Paraguay cuenta ahora con un registro nacional de agresores sexuales. Esto no es poca cosa, señores. Positivo, que figure en un documento fulano de tal abusador. La cantidad por
hora inclusive, Sí. o por minuto, es terrible. Impresionante, Y en su registro, que lo que hay en el interior, ¿cuánto hace? Increíble. Se habla, doctor, de que oficialmente los datos en Paraguay rondan entre 8 o 9 abusos por día. Y el subregistro dice que por cada caso que se denuncia, 3 no se denuncian. Probablemente. Dice, Paraguay cuenta ahora con un registro nacional de agresores sexuales. Esta herramienta disponible en otros países será de libre acceso para toda la población como página de consulta en la búsqueda de nombres de personas que han sido condenadas por deleznables hechos de este tipo. Yo creo que podés, Francesco, entrar en la página y vas a ver ya si hay qué cantidad de mencionados ya están en esta página. Dentro del registro. Vos sabés, Carlos, a modo de información, nomás también ayer se declaró de interés nacional la Guía de Prevención del Abuso Sexual, que es una guía que está impulsando el Ministerio de la Niñez y que busca llegar a todos los departamentos. Justamente ayer desde el Ministerio quitaron un comunicado diciendo que esta guía de alguna manera se busca que esta sirva para, en primer lugar, prevenir los casos de abuso y en caso de que haya, que la familia sea consciente de qué está pasando para actuar. Hoy, 1 de junio, Cambu Ara. Ahí tú así, como que Día de las Madres y los Padres. Juntos. No por separado, hoy es el 1. Las virtudes de la leche. Y bueno, la leche es justamente un alimento completo, tiene todo lo que necesita, por lo menos para crecer esa criatura, gran fuente de proteínas, calcio, vitaminas, ¿verdad? Entonces es importantísima dar leche, por lo menos en la época de crecimiento, ¿verdad? Las criaturas y también los adultos, por supuesto. Entonces es demasiado importante y bueno recordar para tener presente. Es de fácil también acceso, ¿verdad? Que más que menos puede conseguir un vaso de leche como para hacer ese aporte a esos niños que van creciendo. Y justamente relacionado todo con el tema del abuso y compañía, ¿verdad? Y hablando de los derechos del niño, ¿verdad? Es un derecho fundamental en ese niño, el consumo de la leche. Hoy por ápico, Cambu Ara. Y Ape Ari. Sí, el nivel mundial. Mundial luego mundial de la leche. Y ahí estamos mirando la leche, pero la leche materna es importantísima. Por supuesto, la leche materna es irreemplazable. La leche materna, inclusive después de la pandemia y previendo eventualmente una crisis mundial de abastecimiento de alimentos, la leche materna se torna como elemento fundamental en la lucha contra la desnutrición. Porque como dijimos, es gratuita, es portátil, es compatible y no hay otro elemento como la leche materna. Es más, Carlos, había una cosa que ayer, en la mañana cuando le hacían la entrevista al doctor Vicente Acuña, quería nomás relacionar con el banco de leche humana que tiene el Hospital San Pablo. Y que ahora inclusive está en un proceso de expansión y eso está desarrollado también con la ayuda de un Rotary Club que se llama Asunción Catedral, que es el que está haciendo las gestiones para que se mejoren las instalaciones que está ahora y aparte de eso crear otros bancos, que por ejemplo en San Bautista, en Calcupé, porque es fundamental, muy importante. Bueno, se conmemora el Día Mundial de la Leche y se conmemora también el Día de Mamá y de Papá. Así mismo, y un dato interesante históricamente hablando, un día como hoy nacía uno de los grandes héroes del Paraguay, héroe de la Guerra del Chaco, que es el teniente primero Manuel Irala Fernández, Yacaré Valija, nació en 1893. Oye, eso es Yacaré. Hoy que Ostiririo, Joja, Oberón y Marandú, él entraba, se metía en los espacios del enemigo y de una manera tan sigilosa, la Yacaré venía de Yacuán y Tebe, que Yacaré, ¿verdad? Y tenía una forma de transportar, que era como una especie de contenedor que tenía y con eso él iba y traía la información. Sí, el libro del doctor Isaías Frente, si mal no recuerdo, habla de Capitán, ¿verdad? Teniente primero. Y hoy un distrito en el Chaco, acá dentro del departamento de Presidente Arias, lleva el nombre del glorioso. Realmente, como se ve en las películas, esa infiltración de los oficiales, esos campamentos, era espectacular. Nunca me pilló. Nunca. Inteligencia absoluta. Ahora vamos a demostrar que ahora que decimos más esto, porque yo no tenía este dato, que cómo nos cuesta a los paraguayos recordar la fecha de nuestros héroes, ¿verdad? Sí. Porque más allá de que por supuesto Yacaré Valija de repente no está a la altura de, qué sé yo, el Mariscal López, el Mariscal Estigarribia, entre otros, porque fueron quienes lideraron
es un personaje importante por el cual nunca nos recordamos. Yo sé que la historia siempre, en este caso, es triste cuando, por ejemplo, se demolió la vivienda que él tenía en Luque, ¿verdad? En vez de convertir eso en un patrimonio, ¿verdad? Fue más fácil en este ¿Cómo caso. nos cuesta Modejar? Porque vos te vas a Argentina nomás, ¿verdad? Y pongo Argentina no desde el punto de vista de que es un país grande, sino de que es un país con muchos problemas financieros. Pero cómo cuidan su arquitectura de antes, las casas de los próceres. O sea, ¿cómo nos falta eso? Carlos, una pregunta nomás para el doctor Núñez. Sí. Sobre el tema de la leche. La leche materna es indiscutible dentro de lo... O sea, es indiscutible que la leche materna es de vital importancia para el crecimiento del bebé. Ahora, la leche de vaca específicamente, doctor, o sea que últimamente hay varias líneas dentro del ámbito de la nutrición que satanizan mucho la leche de vaca, doctor, ¿verdad? No. Diciendo de que el cuerpo no está preparado para la leche de vaca. Tiene que ser descremada. Claro. Bueno, y lo que nosotros vemos realmente es, y eso va compatible con lo que enseñamos, llega un momento que se pasó de moda la leche materna. Realmente hay un momento que inclusive los propios profesionales te dan leche maternizada, leche en polvo, la famosa leche en polvo, y todo, ¿verdad? Entonces gastaban su plata en vez de dar leche materna. Entonces nosotros cambiamos hacia la tolerancia que tiene la leche materna, la estructura de un intestino que está preparado, está creciendo, entonces solamente recibe leche materna. Lo que hacemos al darle la leche de vaca antes del tiempo que debería darse es empezar a formar unas alergias, una intolerancia. Eso es lo que se puede hablar, ¿verdad? No todos, por supuesto, van a hacer esa intolerancia, por eso se recomienda. No es que no esté recomendada la leche de vaca, solamente que hay que empezar a dar en el tiempo que sea adecuado, ¿verdad? Por eso, pero no tampoco rechazar la leche de vaca. Hay otras opciones, hay leche de cabra que tiene, por ejemplo, más calorías que la leche de vaca, ¿verdad? Pero que actualmente La almendra ahora se recomienda mucho también, doctor. también como una suerte cuando hay intolerancia a las proteínas la leche de vaca, pero también convengamos que la leche de vaca tiene suficiente elemento y es de fácil acceso. ¿Cuánto te sale una leche de almendra? Eso también es... Perdón, antes de continuar, nomás quiero contar esto, que casi toda la semana, no digo casi todos los días, pero casi toda la semana nos encontramos con este tipo de información. Acá hablan otra vez de una intervención de la ANDE en esto que se llama criptominería. El otro día se encontró en Salto del Guairá 3.000. Sí, creo que fue la mayor incautación de los últimos tiempos. Y ahora nos están hablando de San Pedro de Cuamandiyú. Ocaniche vi la texto, Sandra. ¿Quién borró? La que... Acá está, perdón. Acá está, dice intervención de dos, y vale, Sandra, ella, intervención, también ya tiene desayuno en mano, y pues uno. Intervención de dos conexiones irregulares de criptominería en las localidades de Lima y Naranjito, en el segundo departamento, en San Pedro del Cuamandiyú, durante una verificación realizada el 30 de mayo por funcionarios de la ANDE, en el distrito de Lima, calle San Blas y Colonia Naranjito, departamento de San Pedro, descubrieron dos conexiones irregulares en media tensión, presumiblemente con actividad de criptominería. Por este motivo se procedió a realizar la denuncia ante el Ministerio Público y con orden de allanamiento en mano, de manera coordinada con la Fiscalía Zonal, se llevó a cabo la intervención conjunta en la que fueron incautados los equipos utilizados para la producción de criptomonedas. Y esto genera un daño enorme a la Administración Nacional de Electricidad ANDE. Hablan, dice, se encontró en el lugar un transformador sin placa, presumiblemente de 4.000 kVA, y 165 máquinas procesadoras que fueron incautadas por orden fiscal. Esto ya en el departamento de San Pedro, y es una de las informaciones destacadas de las últimas horas. Vamos a hablar de este tema también un poco más tarde. ¿Qué dice el diario ABC Color hoy sábado 1 de junio? Y acá el protagonista es Nenecho, intendente municipal, que muchos así dicen, había sido que se fue a Europa, a la final. Está en Madrid, y se vaya a ver el partido hoy de la Champions. Real Madrid con Dortmund. Sí. Borussia Dortmund, ¿verdad? Borussia Dortmund, sí, el equipo de Marco Royce. Con el intendente en Europa, la MUNI entregó informe a la Contraloría General de la República. Bajo eufemismo de operatividad, jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, reconoció que dinero de bonos para obras fue usado para salario y otros. Terrible, Carlos. Esto se halla expresamente prohibido por ley y en caso de ocurrir
Los recursos, 500.000 millones de guaraníes, deben ser restituidos para su aplicación en los fines originales. El intendente Rodríguez estaría hoy en un gran evento del fútbol, pero no en Madrid, en la catedral del fútbol, En el Wembley. en Londres. Sí, señor. Mientras 20 organizaciones civiles piden frenar ordenanzas sobre la franja costera norte, y mezcla pala asunto, porque se duda, se sospecha, no se cree y posiblemente no se responde como se tiene que responder una solicitud que tiene que ver con una buena cantidad de dinero y la utilización correcta de esa buena cantidad de dinero. ¿Vos conocés a Miguel Misiones? No conozco. Linda localidad, veo con la Batiburrillo, Mandeo, Acure. Todo lo que es misiones. Sí, mágico, ese todo, lugar. ¿verdad? Y Impresionante. hacen unos ponchos y una hamaca y Es el unos famoso abrigos. Ove Saragüe. Ya la Ovejaragüe. Hay un tradicional festival que se llama Festival del Ovejaragüe. Y están hablando de la 33ª edición del Festival del Ovejaragüe, que se va a iniciar la próxima semana. Comienza el 6 y hasta el 9 de junio. Ese es Poncho, Carlos, ¿eh? No, pero de todo, Francesco. Puedes encontrar colchas, Qué lindo. pero Hamacas. Sí, sí. abrigos. Y ellos ponen allá a los costados de la Sí, ruta. es una característica de esta localidad misionera. Aparte, se come muy rica croqueta y muy rica empanada también ahí cerca, en la entrada mismo. Dice San Miguel Misiones, con su tradicional exposición y venta de prendas de abrigo, realizada a partir de la lana de oveja, como se puede apreciar en esta fotografía, tratada de manera artesanal por generaciones de lugareños. La ocasión es propicia cada año para combinar música y artesanía. Novedades en esta ocasión serán la frazada de lana y el poncho con capucha. Ah, ese es el tema. Ahí veo, No, va a ser frazada de lana y el poncho con capucha. Y sí, porque tenía en algunos casos sin cuello, en otros casos Sí, con cuello, con cuello. más cosa más capucha. Con capucha. Tichuco, oigan el demonio, ¿eh? Sí, sí. Dice, según se pudo saber en el acto de lanzamiento del evento, que tiene entusiasmada a toda la población de la ciudad. Y más títulos del diario ABC Color. Castigarán a Chaqueñito por amenaza a funcionaria. Este es escuela. Sí. Senador Cartita, igual también hay que calcular, Francesco. Vamos a meterle una pizarapó, digo, una novela, ¿verdad? Una capete, creo que digo. Acapete. Y que no es casi. Y sí, ya pues era Y cerquita está. Ya saben, Carlos, que muchos plantean el hecho de que hay que hacerle un juicio político a Chaqueñito. El gobierno podrá fusionar o eliminar los entes públicos, teme centralización del presupuesto, reparar las escuelas, mera promesa del Ministerio de Educación. Y dice también ABC Color esta mañana que el Banco Central del Paraguay ya inyectó 539 millones de dólares para frenar dólar. Insisto, temperatura muy agradable. Estamos en la gran cabina de Ñandutí, está Muejara David Galeano, está el doctor. Robert Núñez. No, como ella. Pojano Jara. Ojano Jara. ¿Y cuando es de niños? Mitad Pojano Jara. Mitad Pojano Jara. Sí. Don Robert Núñez con nosotros también. Estamos haciéndoles compañía. Pretendemos ser buena compañía. Yo creo que sí. ¿Qué dice la gente ahí? Francesco la ídolo. No, él es el ídolo. Francesco No, la no, ídolo. Se ríe la gente, doctor. Se ríe la No, gente. pero vos sos el ídolo, hablando ahí de vos sos el ídolo. No, vos sabés, Sí. doctor, que eso me dice Carlos Val, pero yo veo después el mensaje y no es tan ídolo. Hablan de mí, pero no sé si están bien, pero está bien. Informe de Nenecho llegamos a la título, última hora, primera plana, título principal. Informe de Nenecho abre sospechas de malversación. Municipalidad Capitalina usó 500.000 millones de guaraníes de bonos para salarios. Ordenanza prohíbe usar bonos para gastos corrientes. Comuna presentó documento a la Contraloría General de la República. Franco Troche, Grau y legisladoras acusan desvío. No hay datos oficiales sobre viaje de intendente a España, dice también. ¿Y quién también es protagonista de última hora en su portada hoy? Chaqueñito. El posible Judascay. Vos no sos nada, sos una simple contratada, sos una mierda y voy yo. Sí. Porquería yo. Ese cuñado de tratar a veces. Pero la palabra que dio al final Chaqueñito yo creo que le condena incluso más que el insulto, Carlos, porque le dijo, vos no sos nada ante mí, le digo. O sea, ante mí. Ante mí, te voy a descontratar, te voy a sacar tu contrato. San Juan Bautista. Y aparece también, no, San Miguel Arcángel. Pero... Y ahí aparece Tatiana Espínola, también funcionaria del Congreso, dijo, le falta humildad y capacidad para ser senador. Peña decidirá tras su retorno si habrá ajuste en el costo de combustible. Importadores, dólar alto empujará al aumento de precios. Única clínica habilita sala de trastornos mentales graves.
Caña importante, doctor. Así mismo, la salud mental como estamos Pero en hablando ahí. todas las edades, para todas las edades, pero es importante. Realmente. Por eso que dice única, clínica habilita sala de trastornos mentales graves. Y dice también el diario Última Hora, emotivo, 91 parejas unieron su vida en casamiento comunitario. ¿Verdad, Lomita? Celebración en Amambay. Destaca también Última Hora que Ande licita por primera vez bloque de energía al mercado libre brasileño. Y shopping registran más venta y mayor tráfico de personas según Cámara de Centros Comerciales. Buena noticia también que estamos compartiendo en primera plana del diario Última Hora esta mañana. Y vamos a mirar ya el diario La Nación también y les vamos a contar y mostrar a través de Ñandutí AM, Ñandutí TV, los títulos del diario La Nación. Bien arriba, caray, presidente. El señor Santiago Peña dice, trata agenda de seguridad regional en el Comando Sur. Cuñacaraí, Laura Richardson, en Miami. Ella es comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Dice que discutieron temas centrados en la seguridad, el combate al terrorismo y el crimen organizado. Peña, agenda de seguridad regional en el Comando, trata agenda de seguridad regional en el Comando Sur. Y destaca también el diario La Nación como hecho histórico, energía paraguaya a la conquista del mercado brasileño. Consecuencia directa del acuerdo con Brasil. Qué bueno, Carlos. Dice, Día de la Leche, sector lechero estima crecer 5% en el 2024. Residentas es destacado como mejor programa de interés en TV. Nosotros nunca, Francesco. Nadie va a destacar nuestro programa. ¿Vos ganaste un Paraná? No, pero Entró... lo que pasó, Se fue Chochi a recibir. A robar. ¿Cómo que con Chochi? Nadie sabe por qué estaba Chochi ahí, pero bueno. Bueno, reiteramos datos del tiempo en Asunción, en la capital del país, en el área metropolitana. Cielo despejado, 62 el porcentaje de humedad. Está muy lindo el amanecer, muy lindo el inicio de este sábado. Agradable temperatura, 18 grados. Nosotros le mostramos allá en el fondo está el sol, que ya dice presente. Sí. Hoy sábado 1 de junio del año 2024. Ese amarillo que está allí es el Coenyu. Coenyu viene de Sabillu, es el amarillo. Coenyu. Coenyu. Sí, el sol que despunta y está saliendo. Se dan cuenta que están color amarillo. Qué lindo, ¿eh? Artística la toma Carlos. Puente Héroes del Chaco, Costanera. Hermoso paisaje. 6,34. Está linda la Costanera y después tiene unas cuantas viviendas ahí que forma parte del paisaje, ¿no? Que forma parte del paisaje también, sí, señor. Bueno, el pronóstico del tiempo para la gente que se despertó después de las 6, que se estaba despertando ahora, 6:30. Y Puma ahí despertador. Sábado. Aunque mucha gente queda un poco más también. 16 grados la mínima, bueno, ahora nosotros tenemos 18 ya. 26 y 27 puede ser la máxima hoy. Mañana la mínima 18, la máxima 29. El lunes 15 grados la mínima, 24 la máxima. El martes 14 grados la mínima, 26 la máxima. El miércoles 19 grados la mínima, 28 la máxima. Y el jueves 20 grados temperatura mínima estimada y la máxima prevista 31 grados. Si tienen por ahí a mano el diario Extra, les quiero contar el título principal de este diario esta mañana. Dice que un adolescente fue a terapia intensiva a causa del vapeo. Carlos. Hablábamos nosotros en esta semana, el domingo estuvo el doctor Silvio. Sí, señor. Que es neumólogo. Se mandó a Francesco. Y habló justamente de esto. Y miren, dañó el 90% de sus pulmones. 20 días internado en Ciudad del Este. Y te dicen, no, es igual que el cigarrillo. No me va a hacer daño. Vos sabés, Carlos, que dos cosas. En primer lugar, una buena etapa de parte del diario Extra, porque ayer fue el Día Internacional Sin Tabaco. Punto importante. Y por otro lado, ayer hablábamos en la Rock and Pop justamente de esto, de que mucha gente, lamentablemente, antes como dejar cuando la gente quería dejar de fumar, apelaba mucho al chicle. Había una famosa marca de pastillas. Así mismo, para manejar un poquito la ansiedad. Sin embargo, hoy la gente que quiere dejar de fumar tabaco va al pot, que es gravísimo, porque el pot, lamentablemente, Carlos, se fuma más que el cigarrillo. El cigarrillo pues tiene su proceso, vos no podés fumar acá, tampoco podés vapear. Pero la gente tiene la mala costumbre de vapear, incluso en lugares cerrados, porque no se huele. O sea, vos fumás acá un vape, más allá que esté prohibido, nosotros no nos vamos a dar cuenta, incluso huele bien. Entonces lo que estaban advirtiendo ayer es que la gente está llegando a errar hasta el punto de decir, cambio el tabaco por el pot y fumo mucho más pot. Y punto importante también, doctor, el pot tiene más nicotina que el cigarrillo. Así mismo. No, y hay un punto también que si la gente ve, tiene que saber, se están viendo más casos
de problemas cardiovasculares en personas más jóvenes, y debido al vape justamente se están viendo muchas hemorragias cerebrales tipo ACV que se están debiendo también, y se relaciona mucho también el tema de vapeo e infarto más temprano también, ¿verdad? Se está viendo eso. El único país creo que con Bolivia que todavía que no está reglamentado el uso del vape, creo que todavía. Mira, doctor, son datos y hay que darlos como se dice, ¿verdad? Sí. Dice, estuvo 20 días en estado grave. 20 días. Y el 90% de sus pulmones comprometidos. Estamos hablando de una persona joven, porque dice estudiante quedó internado. Sí, sí. Dice la crónica que publica el diario Extra esta mañana, un adolescente de 14 años fue internado. 14 años. País hoy, 14 años. Sí, pero No, no tiene regla, o cualquier lugar, cualquier super y compañía está comprando, sin asco, sin una reglamentación. Y encima lo peor de todo, doctor, es que en otros países esto se reglamenta no solamente desde el punto de vista de impuestos y demás, sino desde el punto de vista de cómo se vende. En el sentido de que está prohibido, en varios, creo que en gran parte de la región está prohibido que el vape o el cigarrillo se venda en la entrada del supermercado. Y vos te vas al supermercado acá en Paraguay, incluso esta cadena de supermercados que está en todos lados ahora, y cuando vos pagas en la caja, ahí enfrente está el pot. Sí. Eso por ley tiene que estar penado. Yo insisto, doctor, porque cierto lo que decís, lamentablemente no está reglamentado, pero es increíble cómo nos cuesta de repente además una burocracia sana. No, Pero, dentro del que tenga 14 margen, años, no sé, yo creo que ya va más allá de lo razonable. De hecho, que para mí fumar tampoco es la solución de nada, ¿verdad? Pero 14 años, una criatura. No tiene poder de decisión, no tiene que tener poder de decisión. Ahora, Eso la Junta. tenemos que ver un poquitito. Sí. Sí, pero tenemos que ver también el escenario donde vive, porque hay tantas situaciones que vos no encontrás a nadie en la familia. Claro. A mi familia vos tú llamas, ¿verdad? Pero quiero contarle, dice que la mamá, un adolescente asmático fumaba cigarrillo electrónico y lo hacía, por supuesto, a escondidas de la mamá. Eso ya no veo. Claro. Y la señora empezó a seguirle. Algunos síntomas que fueron agravándose, y después dice que empezó a tener tos. Bueno, para eso tableta también tipo de opresión lento, ¿verdad? Dice, y dolor en el pecho y problemas para respirar. Dice, entonces la madre descubrió a su hijo y le llevó a una consulta médica. El adolescente admitió que era fumador recurrente, 14 años. 14 años. Una locura, Carlos, una locura. Y Siempre con asma, punto importante, Modecara, el pot no es como el cigarrillo que encontrás en muchos kiosquitos. El pot se encuentra en lugares medianamente formales. Sí. O sea, si al Nitaí de 14 años le vendieron pot, o fueron pot que ingresaron por contrabando, que puede ser también, que si yo, la venta a los muchachos, pero en la mayor cantidad de los casos se vende en lugares formales, supermercados. Insisto, esta cadena de mini mercados que están en todos lados, vende en la entrada. Escuchen que la mamá le lleva a su hijo de 14 años, o Pillachuve, le lleva al médico. ¿Qué le dice el médico? Le dice, mira, esto es peligroso, tenés que dejar, esto no podés, ando penense. ¿Qué pasa? Tuvo una sobredosis por el uso de este dispositivo. sí, terrible. Quedó internado durante casi 20 días. Por su condición ingresó a unidad de terapia intensiva. Tuvo que usar ventilación porque tenía el 90% de los pulmones afectados. 14 años y tener el 90% de tu pulmón afectado a consecuencia del vape. Así mismo. Imagínate que el asmático es muy sensible a la hora de reaccionar a los alérgenos. Imagínate vos le estás metiendo humo con cantidad de cosas y se te cierra el pulmón. Tenés que abrir, la única manera es la ventilación a presión. Imagínate eso. Gracias a Dios que salió entonces encima, porque a veces es gravísimo. Este tema es como para seguir hablando, porque es importante que se sepa en todos los ámbitos, que se repita una y mil veces. Hay países que no tienen permitida la venta a este tipo de... Sí. Ese es un tipo de congreso que yo me fui solamente para Bolivia. Imagínate, justamente Paraguay, no tienen reglamentado acá en la región. Así es la última vez que yo estuve escuchando ese tema. Y eso se ve cuando entraba a ese súper, lo más brillante y lo más grande es esa propaganda. Sí. Y aparte de ver en la caja, o sea, En al la entrar caja, te da
automáticamente en el cerebro comprar. Y al salir a comprar, o sea, la propaganda es brutal. Tremendo. Yo recuerdo que la entonces senadora de Siren Masi llegó a hablar de esto. Una vez que la entrevisté me dijo eso, me dijo que teníamos que reglamentar el hecho de las ventas. Acá se vende cigarrillo, doctor, en la entrada. Sí. Eso no es algo inhumano. Acá hay muchas cosas. Acá está prohibido, por ejemplo, que un chico de 12 años se suba a una, menor de 12 años se suba a una moto. Sí. Sí. Se sube. Y se sube y maneja. Y maneja, claro. Quiero ir a otro tema y voy a pedir la publicación del Diario Popular. Esta semana nosotros vimos que un señor, inauguró su casa. Ahora y quería calentar el ambiente a Moscú y Cuña. Le hicieron dormir, homo peroso, a Montema. Y hoy el Diario Popular dice, otro que quiso trío sexual y terminó internado. Mira, sobre. No, Gigi le dejaron cual bello durmiente. Y le pelaron. Ahí está, primeras planas, amigo. ¿Por qué vivo así, Carlos? Pero esta vez no es que quiso inaugurar la casa, le llevó a un motel. Oye, Mogao se la tipo. Al menos... Contrató a dos cuñadas ahí que popular porque un medio ahí supe, claro, y qué si hay con la popular banda. Sí. Las prostis entraron con él a un motel, le pusieron algo en la bebida y una vez que el tipo, se apuraron para irse. El dueño del motel llamó a la poli, oye, pillalo y coa. El somnileado terminó internado. Y la señora que habrá dicho, Carlos. No, y esa foto, mira, tira. No, Sí. le decía no correr más. No, que no. Esa tarjeta roja. Pero ahí al costado hay más fotos, parece que ahí están las chicas, ¿o no? No, ¿Eh? no. Parece que ahí están las chicas. No Ahí sé. al costado. Mira, viste. Sí, hay fotos. Por ahí son estas. Ahí están. ¿Qué es lo mejor? Este tema, Carlos, voy a dejar al doctor. No quiero yo corromper la conversación a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero el tema de la pareja abierta, los tríos, eso como se puso de moda, ¿eh? Sí. Y que más allá de que una Anda de pareja, yo te acuerdo uno yo. No, pero lo que tenemos que más allá del debate religioso, moral, de si está bien o mal, te habla de una cierta peligrosidad a la hora de transmitir enfermedades, doctor. Claro, y vos sabes que eso no tampoco se está haciendo mucha promoción del aumento de los casos de enfermedades venéreas y HIV, ¿verdad? Que trae como aparejado esto, ¿verdad? Y entonces, yo creo también es mucho por el tema del modismo, de la propaganda, de todo lo que se ve en redes y en la tele y compañía, de ese cambio de la moralidad, hablando de valores en la familia, ¿verdad? Claro. Vos sabés que, doctor, que la otra vez estuvo con nosotros en La Roca José María Listorti, el comediante, conocido comediante, El Amor, ¿verdad? Y él nos decía de que en Argentina, por mucho tiempo avanzó demasiado estas corrientes medio degeneradas. Porque al fin y al cabo es un degenero. O sea, no podemos más allá de que respetamos el gusto de la gente, no es normal querer meterse con 3 tipos a la vez, ¿verdad? O con 3 tipas. Ahora, más allá de eso, él nos decía de que estas ideologías avanzaron mucho en Argentina, pero de un corto tiempo acá se están combatiendo muy fuerte. Con el fenómeno Milei, una idea más conservadora vienen y que están condenando esto en base a lo que mencionaba, doctor. En base al poco cuidado que la gente tiene. Hoy en día, lamentablemente en mi generación es muy normal el tema de los tríos. Yo me voy a reuniones que si el ex y además, mi compañero de fútbol me cuenta, ¿verdad? Voy a estar con 2 fulanitas, con 3 fulanitas. Y más allá, insisto, del debate moral y religioso, hay un concepto sanitario que hay que mencionarlo, doctor, por más que moleste. Por supuesto, realmente. Y lo mínimo son las infecciones por vía venérea, ¿verdad? Entonces hay un aumento y eso también conlleva mucho sufrimiento a la familia, ¿verdad? Hay una noticia destacada que ya mencionaba Francesco más temprano, tiene que ver con el plano internacional, con más poder que nunca. Sí, señor. Bukele inicia su segundo mandato en El Salvador. Para muchos ejemplos de administración y de lucha contra la delincuencia. Otros presentan algunas dudas. Nayib Bukele inicia hoy sábado 1 de junio su segundo mandato como presidente de El Salvador tras librar una implacable guerra contra las pandillas. Bukele se mantiene en el poder con una oposición reducida y en la cima de la popularidad. Él tiene 42 años. Y comienza su segundo mandato. El presidente más popular del mundo. 85% de los votos le permitieron a Bukele volver a ser presidente. Sí, arrasó. Lo que prometió cumplió seguramente. Y posiblemente, ¿verdad? Porque no es fácil, él dice reelección, pero hablan de Coiro, por reelección. Bukele prestará juramento en una ceremonia prevista para las 8 horas local en el Palacio Nacional en el Centro Histórico de San Salvador. Entre los dignatarios
destaca la asistencia del presidente argentino, Francesco, Javier Milei. ultraderechista Javier Milei, con quien coincide en políticas conservadoras y simpatías hacia el ex gobernante estadounidense Donald Trump. Él no va a estar. No, él no va a estar el hijo, Donald Trump Jr. Y también acudirán el mandatario paraguayo Santiago Peña y el rey Felipe de España. Él siempre está. Ya están. Sí. Al cargo. Vos sabés, Carlos, que estuve leyendo un poquito sobre los desafíos de Bukele, porque como bien dijo el doctor, creo que mencionó la seguridad. En el primer mandato su objetivo era la seguridad, ¿verdad? Que él prometió y cumplió. Increíblemente, El Salvador, es ser el país más violento de la región, hoy en día el país más seguro de la región, codeándose con los índices de los países nórdicos, de Noruega, Irlanda, entre otros. Ahora el desafío es económico, y sobre este punto estuve buscando ayer en la noche algunos datos. Desde el 2019, cuando Bukele asumió el poder, la deuda pública aumentó de 19.800 millones a 30.016 millones de dólares. Esto es un equivalente al 84% del Producto Interno Bruto. Además, la pobreza pasó de 22% del 2019 a 27% de ahora. La gente de El Salvador entiende mucho y tiene mucha paciencia con él porque, en primer lugar, la seguridad es fantástica y, en segundo lugar, está el componente pandémico. Ahora sí, el objetivo y el desafío principal de Bukele es el tema financiero. Dice que él se define como dictador cool. Para burlarse de quienes lo acusan de autoritarismo y de mantener el poder gracias a magistrados afines que interpretaron la ley para permitir su reelección pese a estar prohibida en la Constitución. Expresidente, la violar, pero tiene el apoyo del pueblo, ¿eh? Sí, no, impresionante. Sí, cuando tiene apoyo del pueblo, Dice que él es el presidente del país más seguro del mundo. Eso oye, considerado el presidente más popular de América Latina. Dice, Bukele llegó al poder en el 2019 prometiendo doblegar a las pandillas, a las que atribuye 120.000 muertes en 3 décadas, más que las 75.000 de la guerra civil entre 1980 y 1992. Bajo su gobierno, sostiene, El Salvador pasó de ser el país sin conflicto bélico más peligroso del mundo, de ser el más peligroso del mundo, al más seguro del hemisferio occidental. Pero para ello, El Salvador vive bajo un régimen de excepción que instauró en marzo del 2022 y acumula 80.300 presuntos pandilleros detenidos sin que medie orden judicial. 80.000. Y ahí, Carlos, no estamos hablando de LPP, de 10 personas, de 10 neatólogos que tienen dos balitas. Estas son las maras salvatruchas. Sí. Son pandillas conocidísimas a nivel mundial que incluso en los Estados Unidos generan una distorsión social absoluta, que son los que se tatúan la cara y demás. Y no obstante, el juez Juan Antonio Durán, crítico del gobierno, dice que el país está en la incertidumbre, porque Bukele no presentó programa en campaña electoral. Quedamos a expensas del poder. Lo que pasa es que si saca de circulación más de 80.000 delincuentes para él y para el gobierno, usted dice, acá nosotros en Paraguay tenemos en total, ¿cuánta gente en la cárcel? 18.000. Sí. En total, en todo el país. Ahí estaba. 18.000. Ahí, en su gobierno, Bukele logró arrestar y sacar del circuito a 80.000, a más de 80.000 personas que él considera o que el gobierno considera delincuentes. Culturalmente también yo creo que marca una... Lo que pasa es que yo, por lo menos personalmente, veo que la delincuencia se tornó medio cool. O sea, para los jóvenes es algo cool ser de ese estilo, ¿verdad? Y ahí se tornó una cultura diferente, ¿verdad? Así mismo. ¿Cuántos habitantes tiene? Esa es una buena pregunta. 0994-44.020 para compartir con nosotros. Estamos disfrutando y compartiendo un rico mate tempranito. Estamos en la gran cabina de Ñandutí AM1020, gran cabina de Ñandutí TV en el canal 17 de Tío, y estamos hasta casi las 9 con Embojara David Galeano como siempre, con el doctor Robert Núñez casi siempre, y yo asumo que ya... No, yo le trato de... Este doctor Francesco... Este indo ya jugué... Baño francés, doctor, sí. Yo vengo sucio, pero el trabajo no se falta, doctor. Sandra, decirle al doctor que venga ya, doctor Ruiz Díaz, pero más la clínica ya se abrió. Yo le quiero decir, no quiero mostrar diario argentino, viene el doctor Herminio Ruiz Díaz también. Sí, señor. Un ratito. Furor causa el tema de la desparasitación. Digo furor exagerando un poquitito. Mucha gente, es increíble como mucha gente no sabe que tiene que desparasitarse por lo menos una vez al año. Tenemos una muy linda mañana en Asunción, en el área metropolitana, sol radiante, cielo despejado, temperatura agradable,
Hoy es el día de la El leche. Cambir, sí, la leche. El día de los arrecifes también. Arrecife. Arrecifes. Dentro de la naturaleza es un fenómeno que existe solamente en algunos países del mundo, ¿verdad? La otra fecha importante es la del Día de los Padres, las Madres y los Padres, en ese orden. Exacto. Y, no, aparte. Y lo otro, lo de la recordación a este gran héroe paraguayo, Yacaré Valija. El día de primero, Manuel Irala Fernández. El Día de los Padres, porque El día mundial, dice, de las madres y de los padres. eso es para celebrar la paternidad y la maternidad, me imagino. Juntos, en este caso juntos, pero ni es Día del Padre, ni la Madre, ni la familia. Las dos figuras, padre y madre. O sea, Carlos, acá el doctor Ruiz, yo le tengo que hacer la consulta de mi antiparasitario. Porque Para eso le trajimos, para que vos consultes. No, desastre, porque tuve una experiencia nefasta. Se va a retar el doctor Ruiz. Bien me explicó si era cualquier cosa, dice. Quiero mirar el diario La Nación de Buenos Aires. Esta mañana tempranito para compartir con ustedes. Crisis en capital humano. Denuncias y acusaciones por graves irregularidades. Y miren la fotografía que pone La Nación. Dice, misterio por la muerte de una ballena en la costa. La tuya conoció y nada. Dice, Valeria del Mar. Una enfermedad infecciosa o malnutrición son la hipótesis de los biólogos marinos y que analizan por estas horas frente a la muerte de una ballena jorobada que apareció en una de las playas de esta ciudad balnearia. Preocupa el caso, dice el diario La Nación esta mañana. Pruebas a aprender señales de mala praxis en la política educativa. Trump eleva el desafío y promete apelar el fallo. Y destaca lo de la final de la Champions. Real Madrid busca agigantar la leyenda. Dice que nunca perdió. Real Madrid cada vez que jugó una final, ¿cierto, Pico? No. Va por la 15. Desde las 3 de la tarde frente al Borussia Dortmund. Qué lindo, está con un asadito, Carlos, Mirá, Denzel Washington, el actor más respetado de Hollywood. Tiene casi 70 años. Voy a decir que es el más respetado. Llegó a Leminde. Pero mira que hay otros también que están bastante respetados. Me llama la atención que La Nación no puso como tapa de portada la reunión entre Javier Milei y Mark Zuckerberg, que ayer fue noticia. Y miremos vamos a ver qué dice el diario Clarín. Ya dice, mira, ahí está la foto de... Pero miremos un poquitito el diario Clarín de Buenos Aires también, que dice a propósito, escándalo y denuncia de contratos truchos en el Ministerio del Patovelo. ¿Y qué dice la Armada y los marinos juntos en el sur? La llegada de portaaviones George Washington, uno de los más grandes de Estados Unidos, abrió las puertas a ejercicios militares con la Armada en el mar argentino. Se extienden los casos de gripe y hay largas filas en la guardia. En toda la región. Ahora Jorge Macri designó a un policía para conducir la fuerza de la ciudad. Dice la inflación de mayo estaría por debajo del 5%, la menor cifra en más de 5 años. Y tenemos página 12 también para compartir con ustedes, son casi las 7 en la República del Paraguay. La dieta Petovelo, y habla de esto que se menciona, dice, mientras el propio Javier Milei salió a defender a Sandra Petovelo, el juez Casanelo le informó a la Cámara Federal que la ministra, que lleva 6 meses sin entregar alimentos a los comedores populares, también incumplió la orden judicial de presentar, aunque sea un plan de distribución de los 6 millones de kilos que se le están por vencer en sus galpones. Ay, gente, me anda con la caricatura, será. Petovelo es la ministra de Capital Humano, le dicen ahora. Un ministerio nuevo. Qué fuerte. Es que le estoy con la... mira. Está guardada, 6 millones de kilos dice, de alimentos están en un galpón. Doctor Herminio Ruiz Díaz, ¿cómo le va, mi querido? Buen día. Saludos, felicidad. ¿Cómo? Estoy bien como el sol. No, mañana cuando te dicen así, Yo no sé qué es lo que hago acá, Y en realidad que yo tampoco no sé lo que hacemos nosotros. El doctor Herminio Ruiz Díaz estuvo en el Alto Paraná esta semana. Ayer va. Así es. El primer trasplante en el interior del país. El interior, algo que increíble para nosotros mismos. Porque viste que empezamos con la semana y como lo que la mala noticia acapara más la atención que la buena noticia, pero no hay que dejar nunca de contar la mala noticia, porque eso también permite corregir, uno entiende. Amanecimos nosotros el domingo con este tema del Hospital Valle Obrero. Sí. Unos cuantos médicos casi ahí, entre otros, lo que se criticó fue un policía, le dio una bofetada
a la gente que estaba, digo, en el sentido Claro. que le dijeron, se más bobina, acá hay una persona que necesita, pero al mismo tiempo un grupo de profesionales médicos estaban en Alto Paraná haciendo el primer trasplante en el interior del país. Y por eso que el doctor dice, y explicarnos, doctor, ¿por qué para ustedes es demasiado importante esto? Porque generalmente se hacía acá en la capital, en el área central. Y la logística y la formación no es solucionar una enfermedad comprando aparatos. Esa es una confusión política de los políticos. Yo solía escuchar cuando fui alguna vez asesor de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, algunos personajes del Alto Paraná mismo. Compramos 10 aparatos hemodializadores y ya estás ahí. Y no es eso, porque el aparato tiene que ser utilizado por una persona humana preparada para el efecto. No hay mera, No. Oía médico nefrólogo, oía enfermería preparada para el tema y otros técnicos, ¿verdad? Que el aparato tiene que funcionar y el aparato falla. Bueno, entonces esos acá apenas a gata con mucha voluntad estábamos haciendo y estamos haciendo en la capital. Hay un equipo de trasplantadores de riñón, que es lo que me corresponde a mí, de eso puedo hablar, en IPS, en el Hospital Nacional de Itagua y en el Hospital de Clínicas. Llama la atención que muchos de los que nos formamos para trasplante de órganos lo hicimos por propia decisión personal, no porque que sea una política de Estado. No, nos juntamos todos nomás y ya vamos avanzando en edad y ya pona, nefrólogos, vasculares, urólogos, enfermería técnica, instrumentación técnica, psicólogos, psiquiatras, ¿verdad? Porque es una locura estar enchufado al hemodializador 3 veces a la semana por 4 horas. Eso te hace mucho daño. De todo te hace. Te destruye, Te destruye el físico. El aparato no es igual a la naturaleza. Sí o sí te va a terminar haciendo mal. Que nuestra sangre salga de acá y vaya a un aparato y depure un poco eso, no arregla la cuestión, deteriora nuestra piel. Fíjense nomás por el rostro la expresión de las facies de los pacientes que tienen insuficiencia renal. El color no es diferente. El mayor deterioro ya es psicológico. Es psicológico, claro, está enchufado al aparato, va deterioro, no soportan mucha gente, no soportan. Miren que yo tengo una hermana que está en hemodiálisis. Y entonces puedo calibrar demasiado bien ese asunto. Y no estoy pudiendo trasplantarle, no estamos, el equipo mío, ¿verdad? Donde yo formo parte, porque esta es la democracia aplicada. Acá nadie puede hacerse el ídolo, porque todos aportamos. El nefrólogo es el que está con los pacientes, ¿verdad? Lo va clasificando, lo va estandarizando para que entre en lista de espera, por ejemplo. O sea, es todo un proceso ese asunto. Mi aporte para este equipo es unir el uréter del riñón donado. Y hablamos otra vez de donantes. Y ese es todo un tema otra vez. La sociedad cree que se comercia, por ejemplo, con los órganos, porque se ve en la película y todo. que otros lados, y entonces se niega a dar las vísceras de un paciente pariente con muerte cerebral. Con muerte cerebral. Eso quiere decir que ya es plano acá, pero el corazón sigue latiendo y se le asiste poniéndole suero. Si es que falta algo de sangre, si pierde algún lado sangre, puede perder por tubo digestivo o por la vía urinaria mismo puede perder. Y entonces se le va reponiendo todo a ver si se da en donación. Pero vos sos trasplantador, doctor. Sí. Vos haces ablación también, ¿no? Ablación, claro. Eso Cosas. hicimos en Santa Rita. Hicimos
ablación, le llamamos nosotros, la extracción de 2 riñones. ¿Qué hace uno? Dicen que no tiene que ser el mismo el que hace el trasplante, o igual. Bueno, eso es en países organizados. Acá mis amigos estamos haciendo arañazo este asunto. Por supuesto, yo fui parte de un equipo multi-extractor de órganos en París. Disculpame. Sí, ahí. Ahora, a nosotros nos llaman. ¿Quiénes nos llaman? Y es asistencia social. Es la que coordina todo. Ogenoi, Rojo, y hacemos la parte renal nomás. Pero en Santa Rita hacen la extracción, dijiste. Sí. Y de ahí van a otro lugar. De ahí nos fuimos a Tesay para... Eso ya es Ciudad del Este. Ahí están los pacientes. Ese es Ciudad del Este. Ajá. Y allí el equipo que nos esperaba era inmenso, se movilizó, Código Rojo, etcétera, etcétera. Ah, en tu paseo bien. ¿Entendés? Ahora dice la Código Rojo, se colega afuera. Y nos estaban esperando todo con los anestesiólogos locales. Yo tuve 2 urólogos jóvenes que me estaban esperando para ayudarme cuando me toque la parte de anastomosar, unir el uréter con la vejiga del paciente, lo más cercano, pero lejos, ¿verdad?, de lo que Dios hizo, ¿verdad? Pero algo parecido, ¿verdad?, para que no haya reflujo después. Se tuneliza el uréter y se mete así dentro de la carne de la vejiga. Y bueno, ese es mi toco. Después están los vasculares, ¿verdad? Espera un ratito, doctor Minio. Qué linda charla, porque profesional de primera, forma parte de una tarea que le da un mejor estilo de vida a la persona. Eso que usted, doctor. Lo más parecido a lo normal. Sí. Lo más parecido a la normal. Fue ir a estudiar otra vez, a trabajar. Yo formo parte de acá del equipo del hospital también de la parte pediátrica. Y vas a ver entonces de hacer hasta que haya interés político de formar gente que haga trasplante para niños y adultos aparte. Quiero compartir informaciones del ámbito policial esta mañana a través de Ñandutí. Dice Dirección General de Investigación Criminal, Dirección de Investigación de Hechos Punibles, Departamento de Investigaciones del Alto Paraná, Regional San Alberto. Supuesto hecho punible contra la propiedad de las personas, robo agravado y posterior recuperación de vehículos y mercaderías. A las 3 de esta mañana, ruta 7, en el kilómetro 50 aproximadamente de la colonia Fortuna, distrito de Hernandarias. Víctima, Juan Esteban Estigarribia Franco, paraguayo, soltero, 32 años, domiciliado en el barrio San Roque de Ciudad del Este. Y se habla de que 7 a 8 personas aproximadamente a bordo de un automóvil modelo Premio o Allion de color negro, con arma de fuego en mano, vestían ropas camufladas y pasamontaña. Ellos interceptan a este camión, a este vehículo, le roban el camión de la marca Isuzu, propiedad de la empresa Aljada, y llevan mercaderías varias. Se tuvo conocimiento del hecho a través del sistema de radio base 3, donde inmediatamente personal de este departamento acudió al lugar del hecho, y siendo las 3:40, 40 minutos después aproximadamente, los intervinientes lograron localizar el camión y al conductor en una zona boscosa a orillas de un camino de tierra en la compañía 1 de marzo de la colonia Fortuna. Se observa el camión todo abierto, parte de la mercadería esparcida en el suelo y la mayor parte dentro del camión. Se refiere el conductor que fue interceptado pasando la lomada que está ubicada en el kilómetro 50 aproximadamente de la ruta PI-07. Por parte de los supuestos autores, quienes efectuaron disparos de arma de fuego contra el camión en la parte frontal, logrando interceptar al camión y al conductor para luego trasladar el vehículo a una zona boscosa de la zona rural comprendida entre Fortuna y Cruce Itacrí, donde fue abandonado, maniatado con esposa de metal. Posteriormente los supuestos autores se dieron a la fuga. No entiendo muy bien si llevaron algo específico, porque una gran cantidad de mercadería está en el camión. Sí, parece uno de estos transportadores de encomienda. De encomienda, de mercadería, y otra vez a las 6 de la mañana más o menos. Esto ocurrió, repito, en el Alto Paraná. ¿Sobre la supercarretera? Sí, señor, Hernandarias Salto de Guairá. Y hay otro tema que tiene que ver con un hecho ocurrido acá en el departamento central. Dice 4:30 esta madrugada, calle Araucanos, casi San Roque González, Pañú, Itañemuina posiblemente, sí, comisaría séptima.
Dice, aprehendido Jorge Mayereyer, paraguayo, 41 años. Víctima, Luis Alberto Colmán, 64 años. Viene afectado y recuperado una batería de automóvil de color negro, autorradio de color negro de la marca Pioneer, 2 soportes de autorradio de plástico color negro, uno del vehículo de la víctima, 2 rejillas de ventilación de aire acondicionado del automóvil. Fue, dice, una persona de sexo masculino aprendida por vecinos. Acá ya la policía llegó un poco más tarde. Bueno, esto en el departamento central. Jorge Mayereyer, sobre hurto agravado. Paiñú, Ñembú. Información policial destacada esta mañana. Bueno, doctor Minio, te quiero, estamos hablando más temprano de diferentes temas con Moejara David Galeano y con el doctor Robert Núñez. Esta semana estuvo, como viene cada martes, el doctor Ricardo Isaías Frete. Sí. Y hablamos y se te mencionó muchísimo. Pero, y justo voy a en duda cuando se habla bien de una persona, porque se destaca mucho tu lucha en este tema de la desparasitación. Y a mí particularmente me sorprende que hay gente que todavía no tiene información, gente que tiene acceso a la información, que debe saber que es necesario que uno se desparasite por lo menos una vez al año. ¿Verdad? 2 veces al año veces en al año. Paraguay por la situación de problemas con el desagüe pluvial, con el baño moderno, ¿verdad? Y la cintura de las ciudades, pues la moda es de hace 30 años más o menos que viene, gente del interior que fueron despojados de sus tierras y esas cosas por una plata junta, generalmente extranjeros que les compran, y entonces, ¿dónde se van esa gente? Esa plata después se acaba, no tiene más tierra y viene alrededor de las ciudades. Penetran dentro de las ciudades de día, donde defecan, donde hacen pipí, las ciudades se van ensuciando, hay ratas, los baños de los asentamientos alrededor de Asunción es hule, y la letrina es de medio metro, y eso con la lluvia, esa fuerte que vienen, se esparce todo. Vivimos en la puerqueza. Y los bichos entran por la boca y a través de la piel. ¿Andén de Ñandú, doctor? En Ñandula, pues ceboí. Aquí los tomo y que Perú. En cambio, el ceboí, pues se entra por la boca exclusivamente. Y yo suelo ver que en Asunción y alrededores, en las ciudades alrededores de la Gran Asunción, diríamos, no hay una regulación de la higiene de los fast food, de las comidas rápidas. Y la lechuguita, eso, en un balde. No hay agua corriente, ese tiene que correr para deslizar, ¿verdad? Y entonces estamos metiendo en la boca la cerveza. Solo ver la canchita, estando de balde así, miro una canchita y empanada, y con más la higiene en una cesta. Y los muchachos los sábados a la tarde van a su casa. 10 minutos, entra otro equipo, 10 minutos, o la empanada, pea su época, Después sí que ese mismo chico he visto, yo con mis ojos he visto, y leche, y un par de cerveza más. Apenas hizo el equipo que descansa. Y esa cerveza, yo me fui a Pedro Juan, y hacia el lado brasileño, las cervezas tienen un protector de aluminio. Sí. Y acá la cerveza, la ranura de la cerveza es lugar de suciedad. Pea más. Así es que hay demasiadas maneras de contaminarse. Y lo que más me enteré hace 10 años por ahí a través de las lecturas, porque es mi hobby ese asunto, hobby. Y uno a veces el hobby hace mejor que su propia profesión, ¿verdad? Y me enteré de que hasta por la nariz entra con el polvo de la polución ambiental. ¿Y dónde están los bichos? Y ahí, en el suelo están. Mira el agua allá afuera, estoy viendo que no corre. Y allí se estanca todo. Suciedades que vienen con la lluvia. Y entonces eso con el zapato, con la rueda del auto, llevamos en la casa. Después queremos limpiar nuestro auto. Y descalzo da gusto porque hace calor en el verano. Hoy queman de después y se mueren después. Ese ya listo. Entró un aquí los toman ya allí. Doctor, por eso. O sea, doctor, es imposible que no entre. Es imposible que nos estemos parasitando. Cualquiera que se hace análisis de heces, de materia fecal, ¿verdad? De caca. Encuentran por ahora, ¿verdad? Porque son más finos los estudios laboratoriales, ¿verdad? Y entonces encuentran que está parasitado y tal, paitelo vital con su análisis.
Aún de análisis, no estoy paciente y próstata en heroína. No, me viene por ese problema en el consultorio, ¿verdad? Por bichos. Y bueno, estos bichos tienen su... lo más frecuente es anquilostomiasis en la República del Paraguay, 60 a 70% de la parasitosis. Un ratito, doctor. Un sinaria. Abucinaria o otro geran. Ve anquilostoma, oye, eso ve anquía, ya profesor. Sí. Anquí, oye, eso es otro tema porque algo indios no es chaya, pues. Va a decir como bojerata. El indígena acá en Paraguay, lo que ve, le pone el nombre. ¿Entendés? Sí. Pero nunca vieron los indígenas, entonces aquí ellos le llamaron los indígenas. ¿Por qué? Porque son bichitos que con el purgante se caía y veían ese bichito y ahí chiquitito. Este que entra por los pies, pico. Este entra por la piel. Por la En piel. cualquier lado, si una criatura gatea, le entra por las nalgas. ¿Entendés? En donde le toca nomás. La Se arena- pega allí. La arena blanca, ¿verdad, doctor? La arena blanca hay más ceboitatí. En la arena que lleva para jugar a la criatura mientras su mamá se va a trabajar. ¿Cómo se llama eso? Albergue. Guardería. Guardería. Guardería de mitad jugaceo y puí. Ese puí generalmente tiene, no precisamente lo puede tener también, ¿verdad? Pero en la arena, la gente que juega vóley, por ejemplo, te vienen acá con signos de rascado, ¿verdad? Porque es muy grande. Y puede entrarle otro bicho allí, ese que recorre así en zigzag. Sebo Iguataje y a de amigo Ramón. Sebo Iguataje. ¿Y cuántas veces habrán visto usted, pobre criatura? A veces le entra por el dedo y así hinchado, porque es un cuerpo extraño y depende de la alergia de esa criatura. Este es un signaria entonces. Bueno, hay otra placa, vamos a aprovechar esto porque impresionante fue el mar. No precisamente por los pies entonces, puede ser por la piel. mano, por la nalga, por la espalda. Acá hay Este es Sebo y nematodos y más. Nematode. Nematode viene, es el nombre que esta gente que clasificaban antes, yo no recuerdo más bien los nombres, pero está en la nomenclatura de los animales. Y nematode es el nombre científico, y entre los nematodes está que se llama ascaris. Ascaris. Ese me En conocido. guaraní, Sebo Iputá, porque es rosadito. Y por eso los indios le llamaban Sebo Iputá. Este purgante mejor a mi acuerdo. Y el purgante, yo tengo un trauma positivista, ya eso es, porque mamá no hacía a fin de año. Ese puede sacar todo el intestino. Hija, sí, ¿Puede sacar? Puede sacar Y todo puede el ser fatal, pico. mata a la criatura. ¿No se recuerda usted que medio kilo por ahí? No, 800 gramos por ahí de lombrices se había sacado una criatura por una operación en horqueta. Fallece, esa criatura se crece. Hasta ahora, doctor, se sigue sacando. Hasta ahora. Sí. Y eso es porque no se desparasita. Y, Imposible, ¿verdad? mira, más barato es prevenir que curar. Mira, se operó una criatura y si se quedó sin tripas se va a morir. En 2 semanas se muere. Doctor, este es el famoso bicho que hace que la panza de la criatura crezca toda. Sí, pero un poco de la mitad porque Y no si pasan los gases, pues. Y es igual. Es igual a la mitad. Pero vos te miras, ya está en costilla, verá. Lo mismo, ya está en acá, güey, y se copa. Hijo va para paz. Esa es yo. Entonces, esto es terrible estar curando. Hay que prevenir. Y la prevención en criaturas en la República es cada 3 meses. Doctor, Cada 3 meses. de por ahí pregunto una boludez, ¿verdad? Para los doctores acá presentes. Pero estuve viendo ahí que uno de los bichos era exclusivo de los países tropicales. ¿El invierno no ayuda al combate de estos bichos, como de repente al dengue, por ejemplo? ¿O no sienten ellos? No. Depende mucho de la higiene. pues. Se alegra mucho esto en la sociedad. O sea que por más que haga frío, todos mueren. La cápsula de su huevito. Huevito microscópico, pues tiene 500 micras por ahí, esa es la medida. Quiste. Un quiste, y ahí adentro está la Ayuda a lana. permanecer tiempo. ¿Qué este otro que está mostrando ahí? Parece que era quiste y datídico ahí. Quiste hidatídico. Vale, viejo. Este viene del sebo y solitario. Si penetra en el hígado, en el cerebro, etcétera, sebo y solitario. ¿En el cerebro, doctor? Y sí, claro. En el cerebro y se forma así quiste y eso quita sustancia al cerebro y bueno, va a producir todas las consecuencias. Pero, doctor, hay series de medicina
en la cual se habla de parásito en el cerebro. Es todo un boom para ellos. Yo he visto una vez una película, para nosotros es normal. Hay gente que vive con esto en el cerebro, doctor. O sea, Vive y con todas las consecuencias, convulsiones, etcétera, etcétera. mira un poco, chico. Para mí es difícil diagnosticar este asunto, pero en el hígado se puede ver con ecografía. Allá en el cerebro ya es con tomografía. ¿Y las pastillas antiparasitarias sirven para todo esto, dicho doctor? No. El mebendazol mata solamente, voy a darte 3 nombres: Ceoitatí, que es Oxyurus vermicularis, que se le dice, mata a la anquilostoma o anquí, y de 1 centímetro, pero que chupa la sangre y anemiza, y ese vita y flaquito, si ustedes ven, QAKI, Pirú, Robatuyai, y que no atiende la escuela. La maestra diagnostica aquí, y después está el grande, que es el panzón, ese es Ascaris lumbricoides. Eso mata el mebendazol desde hace 40 años. Bueno, pero al que circula debajo de la piel no le llega a la piel el mebendazol, porque el mebendazol solamente anda dentro del intestino. Se toma y va y baña a las lombrices y les paraliza, y entonces todo ser que se paraliza muere. Y entonces pierde su capacidad de estar resistiendo al movimiento intestinal para expulsar. Y entonces es expulsado. Eso es lombrices, ¿verdad? Pero este que va debajo de la piel, el ceboiguatá, este que se llama, ese no le llega el mebendazol, pero le llega el tiabendazol. El tiabendazol, que hay en Paraguay. No son caros. Y eso es tratamiento específico porque se ve, pues. Pero lo que está en el intestino no se ve, entonces mebendazol cada 3 meses a la criatura, dosis mínima necesaria 100 miligramos. La Yardia era doctor también. La Yardia es otro, es esta. Esto es microscópico, es grande para la microscopía, ¿verdad? Pero no se ve, es invisible. Y la yardiasis produce dolor intestinal de ayurube en la zona periumbilical. Y de noche viene a veces en la guardia médica y le pone un antiespasmódico y le termina totalmente. Gracias, doctor. Ojo, dentro de 15 días huye el mismo con el doctor Serasille. Bueno, esto es a las 7. Ya termina sube albendazol. Albendazol y le mata. 97% en 5 días. Doctor, esto... Eso es lo que yo indiqué a... Sí. ¿Por qué? Porque este también anda para las lombrices. Este anda el albendazol. El albendazol anda para lombrices y Yardia a 5 días. Una dosis única para lombrices. 5 días, una dosis por día. Anda para Yardia. Doctor, ¿no es recomendable distribuir los antiparasitarios? De por ahí ya es muy idealista lo que pregunto ahora, pero a través del almuerzo escolar. Se hace una campaña también con el Ministerio de Educación de desparasitación. No sé más si es la última, pero... Nunca me llegó, doctor. O sea, yo en mi tiempo de colegio al menos... No sé si era para la época que vos estabas en el colegio, ¿verdad? No, hace 10 años atrás te digo. Sí. No, o sea que es gracioso, hermano doctor. Estamos hablando de trasplante y sin embargo nosotros todavía tenemos chicos que hacen obstrucción intestinal por parásito. Sí. Imagínate eso. No, acá el doctor Mura, el otro día cuando nosotros hablábamos de este tema, pues nosotros tomamos como una cuestión de que da la impresión de que, oye papá, que todo el mundo sabe todo. Y sin embargo, a mí me sorprende, insisto, que gente de nivel ya intelectual, cultural, con información, con conocimiento, decía, ¿cuál es? Por eso le pedí incluso al doctor Pazán por tu indicación. Bueno, y dice... el doctor Mura tiene una experiencia como cirujano de urgencia en casos de oclusión intestinal por parásitos. Claro. Entonces, ¿qué decir? Mira lo que estamos hablando de trasplantes, ya está bien, adelante, todo lo que vos quieras. Pero nosotros estamos en la pequeñez todavía. Ese es el problema que estaba diciendo yo estaba pensando, doctor Ruiz Díaz, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de trasplante y compañía y todavía tenemos obstrucción por parásitos en este país. Qué locura, doctor. Un descuido total, no se ama. El patriotismo es una cosa linda. El sentido de la nación es una cosa linda porque usos y costumbres que diferencian de otros grupos humanos en cualquier parte del planeta Tierra.
Y nosotros tenemos este problema con la niñez principalmente. Doctor, y te puedo hacer una pregunta. ¿Verdad que hay muchas clases sociales que dicen, ah, no, yo no tengo bicho, entonces no tomo? Vos no fuiste cheto por ahí. Los chuchis, no. ¿Sabes que vos sos cheto? No, atendemos, pregúntalo. Puede ser, porque cuando hay chusco, eso que yo vivo en tal parte no me va a agarrar nunca. No, ya fui hace 15 horas no tiene agua. Sí, te Carlos, que malo que es, doctor. Malo, doctor. No, vos sabés, doctor, que yo iba a contar mi testimonio, porque yo pues soy alumno obediente. Sí. Y cuando vino el doctor Ruiz, vino a hablar de esto y yo, como debe ser, me fui, compré mi antiparasitario. Por primera vez en la vida. En su momento me desparasité, pero me dio mi mamá hace 15 años, 20 años. Para entender lo que pasó, doctor. Compré pues ese antiparasitario de 4 pastillas. ¿De 5 lo que es? De 5, de 5. Hay de 6 y de 5. No la engañaron. No, ya atendieron, doctor. Ese de 5 compré. Tomé todo de 1 será. No, Desastre. Vos sabés que me estriñó todo. Desastre. Hace eso, Desastre, hermano. Tiene efectos colaterales. El albendazol tiene un 15% de absorción. Por eso es que yo insisto en el merendazol todavía. No, albendazol es el ministerio, ¿entendés? A la gran 7, hay una embarazada, no hay que darle albendazol a la embarazada. Quiere desparasitarse la embarazada porque una embarazada tiene que desparasitarse. El merendazol anda para ellos, al menos quitamos estas lombrices que estamos viendo, ¿verdad? Lombrices nomás, no yardia. Y ese 15% de absorción, si vos tomás las 5 dosis, las 5 pastillas, se multiplica por 5, pues. Y entonces tiene sus efectos colaterales. Moderación, pues, claro. Hay también este estado, doctor. Hay criaturas, las maestras me suelen decir, bueno, yo tuve 22 años de intensa desparasitación en la República. Es que se cortó con la pandemia, nomás lo se cortó, me salvó un poco eso. Y por el temblor, ese día no sé por qué. Probablemente llega a un estado, viste que mucho causa microsangrado, no Sí, se ve. claro. El estado de anemia y compañía, como dice el doctor, no aprende. Al temblar mucho que ver el síntoma del bicho. Y mira que el tema de la anemia, el hecho de que, como dice el doctor, su pelo se cae, el color medio amarronado, lento, ¿verdad, doctor? Así. No, no, doctor Robert. Yo no lo quiero, pero ya los pies, ¿qué tal? Yo tengo bicho por todos lados. El único caso que no presentó es embarazo hasta ahora. Sí. Después todos los casos tienen. Fíjense una cosa, él está todos los días acá con nosotros. Sí. Y varias veces ya el doctor Herminio Sí. y otros dijeron, ¿cómo hay que desparasitarse? Ay, no es Endui. Él se fue, lo que escuchó, el nombre. Y el bicho no me deja luchar por el bicho. Y 5 pastillas. Y se fue de una. De una. Por eso que vamos a repetir otra vez. Por acá hay gente que. Albendazol, cuando se va a tomar, sugiero una dosis, una pastilla o un tubito, porque viene en pastilla y en tubito de albendazol. Sabor banana. Y se toma uno por día. Ponele a las 9 de la mañana, después me van a preguntar la hora. A las 9 de la mañana, y si te olvidaste, a las 5 de la tarde. Tratar de recordarse una sola pastilla o tubito por día, 5 días. Nosotros los adultos que estamos más acostumbrados a lavarnos las manos a partir de los 12 años, pues ya no vileamos, ya no chuchiima, ya no peinama, etcétera, etcétera, entonces disminuye un poco espectacularmente con el lavado de manos. 50% la incidencia de parasitosis en la persona humana. En el Paraguay yo tengo trabajo hecho por mí en la escuela de mi valle, donde hice la primera desparasitación. Y después las maestras ahí se fanatizaron, Ogallerere, Toro, San Joaquín, Cecilio Báez, Butuí, etc. Y así fue que se agrandó este asunto y mi condena. Siendo urólogo, allá por trasplante de riñones, pero este es mi hobby y se me conoce como doctor Cebollero, porque Ramón Silva es y no quiere pronunciar mi nombre, es largo. Entonces, no, de doctor Cebollero, Herminio Ruiz Díaz, pero yo quería Herminio Ruiz Díaz arriba, porque mi mamá me reconoció también. ¿Entendés? Sea apellido, sea cosa, ahí donde iba. Ramón dice, y Pupué, no puedo haber el programa, ¿me entendés? ¿Cuál nombre te dio, doctor? El doctor Cebollero. ¿Te molesta, doctor? No, jamás.
Mamá busca, ay que sí, estoy comprando silva ahí, mamá. Vamos a buscar. O sea, El doctor Cebollí Luis Díaz, el doctor Cebollí Luis Díaz Rivas. Ramón es personaje de amigo. Nosotros le llamamos la otra tarde, hablamos con él. Ah, sí. Changobio. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba hablando, Sí, yo estoy por todos lados, Chango. No veo la candelón o recitación de ego, te ella de carretilla es buscar. Cierto. Y casi. Doctor, ¿y a través de las relaciones sexuales se transmiten No. los bichos? No. Ahí se da. Ay, ya, vamos a ver. No. Y ahí como tampoco se Francisco puede ser. Cuenta botaje, no. No, pero Interesante. yo podría llevar el bicho. Relaciones sexuales, besos, no se contamina estos parásitos, pero allí se contaminan con otras cosas, con otros bichos. En el mensaje no le preguntaba. Este es En el No, en el privado, siempre en el privado. Todo el mundo en el privado, Carlos. enfermedad de transmisión sexual, a nosotros así nominábamos. Ahora hay una decisión internacional de llamarlos ITS, infecciones de transmisión sexual. Y son muy variados, pueden ser ulceradas, pueden ser verrucosas. Doctor, ¿y con un beso no se transmite el bicho? No. Con el beso se transmite 120 bichos, bacterias, virus, etc. La saliva mata alrededor de 112 bichos. Entonces nos salvamos mucho. Mira, los hongos, etcétera. O disminuir la cantidad, disminuir la cantidad de eso también. Disminuir la cantidad de eso. Claro. No va a ser tan. Y hay que hacerlo, doctor. No hay que ser tan romántico. Digo, nomás que no ha venido Silvia Tana. Desde ayer estoy mencionando esto. Ahí tenemos imagen, pero no se ve muy bien. Agua. Sí. De acá, de allá, viene, no sé dónde. Para los chuchi, para los chetos, su auto viene y pasa por allí. Los bichos se pegan por la cubierta, se pega y lleva a tu casa. Después de tu casa querés lavar con agua y descalzo y ya está allí. Hay una gran incidencia de que te vas a contaminar con anquilostomas al menos. Recolección de basura también. Pues por supuesto, todo. Acá me dice, tenemos un gran problema en la Asunción, que el tema de la recolección de basura. Hay una mezcla de elementos que posibilitan mucho más que vos tengas esos bichos. En los mercados, donde se van con calzado sucio, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho un estudio de eso, con escobitas así chiquitito. El profesor Arquímedes Carnese nos obligaba a hacer un trabajo de chamburo. Y juntaba un poquitito de arena y después eso llevaba al laboratorio centrifugaz, con algo que gira allí y queda un sobrenadante y queda todo lo... el sobrenadante saca una gotita a estudiar. Mirar microscopía y ver cualquier cantidad de bichos. Yo lo que entiendo, doctor, es que la gente no tiene que volverse loca por el tema de los bichos porque si así van a entrar. Lo que hay que hacer es desparasitarse. Desparasitarse nomás. Una colega me había dicho cuando yo ya me metía en esto, yo no soy lego en este asunto de la parasitosis, entonces tuve que asesorarme con gente que sabía, por ejemplo los pediatras, Julio César Nissen y el profesor, ¿verdad? Julio César Nissen, el profesor, y Gloria Martínez. Y después cualquiera nomás, luego ya le preguntaba, y esta era una dermatóloga que era alergóloga, y me dice, el ciclo vital desde el huevo sobrevive en el medio ambiente, allí suponete que cae un huevo de lombriz, 2 años. Vive ahí. Oye, gallina. O sea, tiene posibilidad de... Y el huevo de la gallina, pues, del verano, 8 días, pero yo más no más. Pues. Entonces sobrevive 2 años. 2 años vive en el medio ambiente. Bueno, en ese 2 años te puede entrar. Te puede entrar por boca, traer la piel, lo que sea. Donde sea. Doctor, ¿y qué hago yo con mi mala experiencia? ¿Tomo igual el 2 veces al año, vos te lavas las manos, vos comés higiénicamente, etcétera. No hay que enloquecerse. Ahora viene siendo un bicho. Pero yo tomé las 5 pastillas de una. Eso estuvo mal. Pero aprender, no, ves que no mata. Doctor, y por ahí sí le sumaba a esas 5 pastillas un poquito de lo del tercer tiempo que le iba a pasar. No, con el albenazol no se toma. Tampoco con el mebendazol, pero mebendazol es dosis única. Un día nomás, mira un día de uso en el tercer tiempo. Pero doctor, en este caso, porque yo estoy seguro que así como yo, mucha gente se equivoca a la hora de medicarse, ¿verdad? No, está bien, pero lo que él pregunta, si después voy a preguntar yo porque él no está bien. Tengo que tomar. O sea, tiene que repetir otra vez, Pico. No, espera medio año.
¿Y mientras tanto? Y ya sirvió. ¿no? Y si le penetra, el bicho tarda en ser adulto mínimo 3 meses. Vos estás de 2 Y a los 3 meses recién es ponedora de huevo la hembra. A los 3 meses. Y después crece otra vez. Por eso es que a los escolares recomendamos cada 3 meses. Los sanitaristas recomiendan, que son humanistas y patriotas encima, recomiendan cada 3 meses. Una vez le preguntaba el doctor Pablo Martínez de Coronel Oviedo, es sanitarista, y yo aprendí mucho con él, y él aprendió mucho en japonés. Y Japón tiene 1500 islas por allí. En esas islas plantan, son agricultores, plantan caña de azúcar. Y el ministerio se va por canoa, lancha. Se va y les desparasita cada 3 meses. Y acá en Paraguay, ¿cada cuánto tenemos que desparasitar? Se le preguntó al japonés que vino, el instructor acá. Y cada día, le decía el tipo, cada día. Perdón, le dijo el doctor Pablo Martínez educadamente, perdón, le dice, cada día. Y ahí explicó por qué. Todos los días meten los muchachos huevos de lombrices de su boca a la criatura. Esto, por ejemplo, en el teléfono. Claro, se pega todo por... Picaporte, teléfono. Picaporte, teléfono, termo, etc. La otra vez el doctor Isaías Frete hablaba del tereré también. Y el tereré, pues, es aséptico. Él hoy está en boca, no veo pescado, un río y la... Y en el río parece que desemboca, ahí en el microcentro desemboca la cloaca. Sí. Y dice, amigo, ya ligaste, ya la hierba es aséptica, porque esa se quema. ¿Verdad? Este tema también de la falta de agua potable en el Chaco y eso, esa es una producción tremenda de bichos. Falta de agua, donde no haya agua, agua potable es para los humanos. Si no hay agua potable es política inhumana con la sociedad. Y ahí no, Así nomás. lamentablemente. Allá no hay agua potable. ¿Y qué si el año siguiente? ¿Se puede repetir más despacio y lentamente el nombre? Porque nuestro CBI consume toda nuestra atención del medicamento sobre que hay que tomar. Para lombrices es Mebendazol, dosis única. Barato. Viene en caja de 6 comprimidos de 100 miligramos cada uno. Y 3 comprimidos de dosis única es la dosis mínima necesaria. Porque estamos en Paraguay y yo procuro abaratarle a la gente. Por ejemplo, una pareja va a tomar antiparasitario, compra una caja y le sirve a los dos. 3 comprimidos, o sea, esto tiene una cuestión sociológica y también base científica. Una consulta. Ahora, mis colegas me van a decir lo que dice OMS, OPS, etcétera, etcétera. Un comprimido cada 12 horas, 3 días te van a decir. Nosotros ¿quiénes somos? Urgencias Sin Fronteras, capítulo Paraguay, orgullosamente la única ONG que no tiene fondos por capricho. Venta libre, Venta libre, Mebendazol. Y cualquiera Mebendazol. Y en la casa, por ejemplo, está Pero en no 5 4. una vez. No, hay que tomar los 4, ¿verdad? No solamente. No, 8 millones de habitantes de la República del Paraguay tienen que tomar eso si es que hay una política humanista en la República. Pero no, digo nomás en este sentido, si toma uno y están 4 en la casa. Son 4. Y por eso, si toma uno solo, tampoco sirve nada. O sea. No, te sirve para vos, Sí. egoístamente. Ahora, si hay chica que viene de otro lado a cuidar la casa, lavar, planchar, ella primerito. Acá dice, buen día, excelente programa, saludo a todos. Ajo, cebolla y limón. Sí, usaba mamá, usaba eso, pero yo no voy a tomar. ¿No? Y Neronio la hago de cebolla y limón. Es mejor nomás la pastilla. Es más económico, anda a comprar un poco ahora. Ajo y limón y... Pero voy a jugar algo mandibores. Sí. Y la traquina, picoye, ¿cómo se dice? Del cerdo, la enfermedad de... Triquina. Triquina. Triquinosis. Ese es albendazol, podemos usar para la ¿Pero qué triquinosis. significa? Que hay que cocinar bien, pico, Generalmente el problema es la cocción. De ese caso, lo que nosotros siempre vemos en la serie, este es el gusanito que siempre llega al cerebro, ¿verdad? Sí, triquina. Atendete, Francesco, concentrate en la música, porque ahora chiquita es el No se tema. está concentrando. No, ni se oí cuando me permite concentrar. Acá me tiran una pregunta para el doctor Núñez sobre el tema abuso infantil. Me dicen de que lo importante que es la medicina pediatra para pillar casos de abuso. Y ahí nomás quiero, perdón doctor, quiero nomás decir, el otro día se hizo un tema, padre separado.
porque acá pues, hay acusación y ya está, ya ahí fue, bueno. Padre separado, se va el papá y le retira, como un acuerdo con la ex esposa, la criatura, y después de, creo que después de horas o de días le devuelve. Y le dice el papá a la mamá de la criatura, tiene una lesión a la altura de la vagina. De la vagina, ¿verdad? De la vulva, o sea, de la su zona. chulla, ¿verdad? Y si le puedes revisar, ¿qué pasa? Le lleva al médico y le dice, le abusaron de la criatura. Médico, y le dice, abusó de la criatura, alguien abusó. Y después, lógico que vos, si sos la mamá, te vas a asustar y te vas a desesperar. Claro. Y Pero vas a si está separado también, peor. y que más todavía si hay un distanciamiento, ¿verdad? Sí. Y después que ocurre, le llamo, venga ya acá al papá. Hay abuso infantil. Y después se hace, el problema era una lesión por el pañal. Sí, he visto el caso. ¿Viste eso, doctor? Nosotros Yo he visto, lo que pasa es que el tema con los niños es sagrado. Si vos llegas a acusar, eso primero te encarcela y después prueba tu inocencia. Ese es el tema. Y muchas veces el tacto del profesional también, que nosotros no somos jueces, nosotros podemos orientar para que se evalúe esa situación, pero no podemos acusar, ¿verdad? Claro. Por ese lado. Pero, Yo tuve casos también así de gente que ha perdido mucho dinero, gracias a Dios no fue preso, pero por una acusación de abuso en una criatura que no fue tal también. ahora, doctor, sí te tocó varios casos también donde vinieron, qué sé yo, niños, pacientes tuyos, ¿verdad? Sí. Y te tocó lamentablemente darte cuenta que estaban siendo abusados. Claro, vos ves la actitud de esa criatura, eso el papá o mamá se tiene que dar cuenta, hay un cambio en esa criatura, de un cambio normal a cambio en su humor, en su forma de vestir, en su falta de apetito, todo eso te orienta y te tiene que llamar la atención, algo está pasando, entonces tenés que orientar. Yo como siempre le digo, para mí no existe tío, no es andar, abrazarle, besarle a tu tío, no, nada, todos son desconfiables realmente, entonces eso por un lado. Después en el examen físico puedes darte o no cuenta, para eso están los peritos también que van a informar si hubo o no algún problema. No solamente nena, también varón ocurre mucho eso y se está viendo. Entonces es importante que cada médico pueda orientar a la persona para evitar O sea, eso. para diagnosticar el perfil, doctor, psicológico, si vale la palabra, de un niño abusado, podemos decir que un niño introvertido. No, cambios en ese niño. Ah, Puede ser un niño introvertido. ¿Qué pasa? La vez pasada, una experiencia que me comentaron, nosotros estamos trabajando con un centro TEA, el primero que vamos a hacer acá en el país, ¿verdad? Y se va el chico para investigación con el trabajador social psicólogo, ¿verdad? Se va y ¿qué hace un niño TEA? No te va a contar. Y solamente con la experiencia de los padres y evaluando, se dio cuenta que era un niño abusado. Y eso es una realidad que tenemos ahora. Entonces, es muy delicado, son los padres primeramente tienen que darse cuenta de cambio en su actitud. Puede ser un chico introvertido que se vuelve de repente extrovertido, o otro extrovertido introvertido, y el niño cuando va creciendo es cuando pierde interés, está desaliñado, no tiene más hambre, orina en la cama, de vuelta. Son todos temas que te tienen que llamar la atención. Usted sabe, doctor, que nosotros nos solemos ir con las iglesias a barrios, llevar ropa y Sí. demás. Y a mí me llama la atención la hipersexualización de los niños. Niños de 5 o 6 Sí. años que vienen y te hablan ya de... Yo en mis la redes vagina, sociales hablé de- mucho de eso, está mal, y principalmente por el tema del celular. ¿Qué está Venden mal? mucho. ¿Qué está mal? Está mal la hipersexualidad del niño. El niño ahora usa mini blusa, usa Perrean, doctor, shortcito, perrean. se maquillan, que es súper prohibido también. Un mouse 5. Se pintan las uñas y toman actitudes de lo que ven, verán en la familia, y es peor la mamá a veces o el papá o lo que sea, le impulsa que ya se vista de una manera, no le deja ser niño o niña. El niño tiene que ser niño o niña. Inclusive en el momento, ¿verdad? Nosotros vendimos, antes nos hinchaban, quién va a tu chica y todo eso, no, ahora no le vaya a apretar en ese tema. Hay Porque cosas. es importante hablar, yo me imagino, de la educación sexual, pero desde el punto de vista de la prevención, doctor, ¿verdad? Toda la vida. Del control. No desde el punto de vista de enseñar al niño la importancia de que el pene tiene que penetrar en la vagina. No, realmente no. Realmente tenés que saber, para eso tiene que haber, pero hay que hablar de realidad. Ellos saben mucho más que vos muchas veces, ¿verdad? Es increíble cuando das charla a adolescentes, ellos saben mucho más que vos.
el tamaño del condón, por ejemplo, del preservativo. Ellos manejan muy bien que hay tamaño y tamaño. Todas esas cosas ellos ya manejan, entonces tienen que contextualizarse a su nivel y comentarle la importancia de no a las relaciones sexuales precoces, ¿verdad? No normalizar las relaciones sexuales y también si van a tener relaciones que tengan con mucha precaución ya, ¿verdad? Eso tenemos que romper también la barrera muchas veces, que tenemos que asumir que muchos ya están en ese pleno proceso de relaciones sexuales. Y una iniciación temprana. Hay mucha iniciación temprana, entonces vos ya tenés que ubicarte ahí y ver cómo entrar y convencerle. Es difícil. Pero y aparte de eso también, ayer estaba hablando el doctor Acuña, Sí. Vicente, Sí, Vicente. del tema de 12 a 13 años embarazadas que se convierten en madre. Sí. El porcentaje Es altísimo. que no disminuye o disminuye. No disminuye. Vos tenés que sumarle a nuestras zonas vulnerables el tema de las que consumen todo tipo de drogas, ¿verdad? Entonces, inclusive yo he visto una experiencia de algunos chicos que ya están con síndrome de abstinencia, o sea, consumidora de crack y compañía en ciertos lugares y el bebé ya sale con abstinencia, imagínate. Y vamos a volver otra vez mezclando un poco, Sí. quiero después hablar otra vez de la fiesta de San Juan, porque me quedó ese fast food, eso de la forma, la manera, la vereda, la parrilla y todas Sí. esas cosas. Un adolescente fue a terapia intensiva a causa del vapeo. 14 años, doctor Ruiz. Con asma. Hoy publica el diario dice, dañó el 90% de su pulmón y estuvo 20 días internado en Ciudad del Este. Que era merecido. Le pidió a la mamá primero, le dio seguimiento porque vio algunos síntomas en su hijo, le llevó al doctor y le dijo, no, ahí reconoce que él usaba este elemento, no sé cómo se llama. Y después el doctor le dijo, no tenés que hacer, no penales. Y después a terapia intensiva. Y se publica hoy en el diario Extra, dice, sufrió sobredosis por uso del dispositivo, quedó internado durante 20 días. Por su condición ingresó a UTI, tuvo que usar ventilador, estuvo muy grave. 90% de los pulmones afectados. El paciente se recuperó de la neumonitis, inflación de los pulmones por vapores químicos, pero debe seguir un tratamiento. Y si no haces ese tratamiento, ¿cómo corresponde? ¿Cómo vas a vivir? Es difícil ese asunto porque los pulmones me parecen esa esponja vegetal. Tienen agujeritos y tienen que estar esos agujeritos que se inflan cada vez que respira y después se contrae otra vez y allí se produce el proceso de intercambio con el regalo de Dios que es el aire, ¿verdad? Y nosotros respiramos y hay oxígeno y entonces el cuerpo necesita oxígeno. Imagínate que uno se estrangula a los 3 minutos muere, ¿verdad? Sí. No llega oxígeno al cerebro. Y en los pulmones seguro que hay un líquido que se aplica al vape. Hay un líquido, tiene una Pero sustancia. tiene nicotina, ¿verdad? Que también, y varios líquidos, ¿verdad? Sí, varios líquidos. Y bueno, eso ha de ser dañino para nuestros pulmones, para esas pequeñas, ¿cómo es que se llama la trama pulmonar? A nivel de Los alveolos. A los alveolos, sí. Los alveolos. Sí. Y acá hay un engaño. Los jóvenes creen que el vape no tiene nicotina. Y como tiene sabores de fruta, rico olor, creen que eso no genera adicción. Pero Tiene dice más que- nicotina, Carlos. Pero eso es mentira. Dice No que no tiene. Y tiene más nicotina. Y lo preocupante es que no saben lo que están metiendo en la boca, Sí. realmente, y en los pulmones. O sea, doctor, que a mí lo que me sorprende también es un tema que no se está hablando mucho, es el alto consumo de marihuana. Mucha no, gente eso- está fumando marihuana, En Carlos. los Estados Unidos le superó al alcohol ahora. Ah, ¿en serio? Marihuana. Sí. ¿En Paraguay no hay un problema de salud pública la marihuana o no llega todavía a serlo? Sí, el problema de salud pública, las adicciones, sí. Realmente ustedes tienen que ver la cantidad de decomisos, ¿verdad? Y hablando de sus registros, la cantidad de decomisos que hay y los que no se está decomisando, la cantidad de droga que circula en todas partes. Pero ya hay enfermos por el consumo de marihuana, doctor. Y todos los que se van y se internan, acuérdate que el tema de salud mental, ¿verdad? Es un tema grave ahora mismo y se relaciona mucho con el tema de adicción. Pues Yarico Pesteo, y desde Yardia, COI hasta salud mental, problemas respiratorios. Pero gracias al doctor pues podemos solucionar el tema de CBI, ¿verdad? Entonces, Se puede hacer una campaña, yo puedo recomenzar ahora porque me piden. Sí, pero pero lluvia de pedido. salen a Francesco de modelo, ¿verdad? No, Francesco? claro, de sacar decido de sacar. No de poner. ¿Qué se tiene que hacer y que no? ¿verdad? ¿Qué se tiene que hacer y que no? Claro. ¿Qué se tiene que hacer de qué no se tiene que hacer yo?
No, pero estábamos hablando de nosotros tempranito, a las 6 de la mañana acá con el doctor, después vino, con el profesor, después vino el doctor, fiesta de San Juan, oye, por San Juan Ara. ¿Cómo dijimos? El Sí, está San Juan Bolué, San Juan Liré, el San Juan Ara. de mayo, ya último día de mayo en Yepuruma, estamos vamos a comer comida típica, ¿verdad? ¿Cómo hace? Entonces viene la fiesta de San Juan, y rica con la comida típica, ¿verdad? Pero cuando te vas a un evento donde hay manoseo y mucha, vos tenés que, ¿cómo hacer para cuidarte? Porque tenés payagua, tenés paté mandillo, tenés chicharrón trenzado, y no hay pues ni cubierto, ni muchas veces no hay plato, ni cuchillo, ni tenedor. De mano en mano. De madera, ese. Palito. Palito. Sí, sí. Y después el palito agarra y usa otra vez para otra, a lo mejor ya usa. No, pero yo venga. ¿Verdad? Manipuleo de alimentos se llama ese asunto. Es bastante contaminante el mal manipuleo de alimentos. Y en Paraguay, donde escasea lo del agua potable, agua corriente, en las calles, porque yo he visto ciudades en donde hay boca de agua, por ejemplo, cada 40 metros. Hay baños, Baños públicos. en la calle, en la esquina, en el vértice de la calle, hay baños públicos. Vos metés una moneda y allí te podés higienizar completamente, bañarte, cambiarte de ropa, etcétera, etcétera. Los médicos hacían eso, ¿verdad? Porque tienen su mochila y salen allí, se bañan. Y yo observaba eso y ¿cuándo dijo esto va a llegar en el Paraguay a ese? A ver, o sea, tenía agua potable en cualquier. Y dice la gente, no, esa gente no se baña luego y no lo que esté yo. Y de ahí la Europa, pero ahora ya vamos a todas las horas. Se higieniza a veces con manopla de lana, de algodón, tipo guante, pero que no tiene los dígitos. Sí. Y bueno, con eso se higienizan, todas las partes se higienizan la persona a fast time. Y bueno, y si no contamos con eso para la fiesta, no contamos con eso, no se hace en una plaza. La costumbre, doctor, de no lavarse las manos, no tenemos. Acá no vino el tema de lavarse la mano pues de antes, no es de la pandemia del COVID y cosas por el estilo, ¿verdad? Y que pues qué mala, y pasarse la mano pico está bien. Es un saludo, ¿verdad? Dice que vos sos mal educado si no le pasas la mano. No, es costumbrismo ya eso, ¿eh? Y no hay que ser tan ni muy, ¿verdad? Porque costumbre es quitar porque uno demasiado ya es cheto. No, por favor. Yo no dije nada. Se va arriba porte de nada. Y cabello tarde. No, en serio. Bueno, el tema es que después de manipular, pasar la mano, etcétera, etcétera, tocar instrumentos, cualquier cosa, el celular mismo, ¿verdad? Para comer hay que lavarse las manos. El tema nomás del compartirte, eso es lo que muchas veces también la gente te quiere castigar o decir no sos arriero, te hace muy del cheto si no compartís, eso está Después mal. te ves certificado de salud. Termina malo, pero yo no quiero compartir mi creo que me Y yo creo que es tu derecho de no compartir, ¿verdad? pero no entienden eso. Vos sabés que yo me peleo mucho con el compañero Carlos. Creo que hay que poner en el baño acá. Que cuando uno entra a hacer pipí, que se lave la mano, ¿será? Porque es una costumbre que no es para Si vamos a entrar al baño, Francesco, el hombre tiene la mala educación. Orina por todos lados, menos donde tiene que orinar. Cierto. ¿Sí o no? La gente riego y ya puede Y queda pa. Con la pinta ya va a venir en la casa, ¿eh? Vos sabés, doctor, que yo me peleo con los compañeros. Yo estoy haciendo. Vos sabés que yo. Bueno, yo creo que el doctor sabe, hay una tendencia que el hombre orine sentado ahora. Sí, ¿Será, doctor? Sí. Ayuda, dice que no, pero en serio. Acá el doctor puede saber. Recomendación, oye. ¿Sí? Orinar sentado. Sentado. Viste, nos tengo. ¿Sabes lo que yo voy a contar una cosa? Decir el nombre, por supuesto. Estábamos en la casa Contale con nombre, en la casa de una amiga una vez y baño social. Sí. Y se va, el hombre pues toma la cerveza y acá todo, uno, otro. Después se va una mujer. Y sale rápidamente del baño y dice, ¿quién es el puerco que entró último ahí? Eso no se hace. Bueno, pero no, si no, yo usé bien el baño, no, yo usé bien el baño, entonces mala, y eso, todo eso hay que, eso es educación, eso es respeto. Ahora, Y eso no somos capaces de hacer, no, ¿sabes lo que a mí me llama la atención nomás lo que dijo el doctor Núñez? Que a mí, por ejemplo, a mí no me gusta ser número 2 fuera de mi casa.
Justamente porque no me gusta usar el baño que otro usó, que otro se sentó. Dicen porque no es muy pulcro también ese doctor. He visto por Estados Unidos en un recorrido por el este de Estados Unidos, ¿verdad? En las 13 colonias ese. La historia a mí me enloquece, entonces quiero ver si puedo. A ver. Bueno, me fui a ver. Y había un paraguayo que me transportaba, como canto y eso le encanta y quería que le cante, es transportista de esos camiones largos De que la los echa de ruta. las ciudades. Y ellos, para cargar combustible, tiene la estación de servicio, pero esa estación de servicio tiene enorme restaurante donde ellos se cambian, se bañan, etcétera, etcétera. El baño me llamó la atención. Me fui al baño y me enseñó nuestro amigo Alfonso, un paraguayo que vive allá, en Nueva Jersey, y ellos tienen papel higiénico, todo lo que quieran, ¿verdad? Pero tiene un polietileno que quitan así y ponen, tiene el mismo molde del water. Sí, El water pues no tiene la tapa, pero tiene esa cosa que bajamos para sentarnos. Bueno, sobre ese pone, ese individual. Imagínate lo lejos que estamos. Sí, realmente. Así que eso para, espero que satisfaga tu... Pero esas cosas esa se cuestión hacen. de, ¿cómo te dice? De cuidado personal es lo que hacer. Realmente es una decisión propia también. Y aparte, doctor, en la realidad también. Yo, por ejemplo, y voy a contar algo que lo hago siempre. Yo me lavo las manos antes de hacer pipí y después de hacer pipí. Porque yo me imagino que uno cuando se toca, bueno, hablando mal y pronto, cuando se toca para apuntar y darle con la mano sucia, también se pueden pasarse de todos los bichos al órgano reproductor, ¿verdad? Lo ideal. Perra y después nuestro amigo que caso en Mombedu que contaste. Rubén Rolandi. Rubén el finado, Rubén Rolandi. Doctor, estaba yo en una radio hablando de higiene también, ¿verdad? Dice, Erena, amigo, la ñante de cuidar, ella por convolver, yo, la ñante, ¡wow! ¡Pella! Así es que Pero hay que hablar de esa manera. No, hay que hablar. La única manera. Educaciones, prevenciones. Acá ves de repente hay dos cosas que me están, a partir de hoy tengo, bueno, en realidad tengo que cambiar muchas cosas en mi ¿verdad? Bueno, no tiene nada que ver con Sedoví. No. Dice, por ejemplo, viste que sale la gente del hospital con su uniforme, con Sí. su bata, y se sube a un colectivo. sí. ¿Está bien? ¿Está mal? No está bien. Ah, No está bien, porque los hospitales siempre son zonas contaminadas. Allí se va la gente y se van y te aprietan que se quieren y se van, llevan el zapato, llevan suciedad. En el hospital llevan criatura. Si vale algo lo que digo, no lleven criatura sana en los hospitales. El hospital no es un shopping. Esto no es shopping, no. Son enfermos. Es cierto, se va y trae. Sí. Puede Se va y trae, se van y traen por... Francesco, perdón. Los suecos, dice, los suecos son los segundos europeos más propensos a hacerlo, sentarse para orinar. Dice que en Alemania a los hombres que se sientan para orinar se les llama Sitzpinklers. ¿Cómo? Sitzpinklers se escribe. Ah. Buscar un poco. Es un sinxpliquero, ¿verdad? Dice, es decir, alguien que se sienta mientras orina. En el país se debate si los hombres deben sentarse o permanecer de pie. Ya no saben más qué hacer, son algerería. A mí no me van a obligar a sentarme porque me molesta. No. Aparte, doctor, insisto, sentarse en un baño público, Carlos, que no es de tu casa, es un ritual. Porque vos tenés que poner el higiénico encima. Yo realmente le compadezco mucho a las mujeres. Porque las mujeres van a baños públicos y las compañeras van a entender y no se sientan en el water. No. Ponen papel higiénico y hacen eso cada vez que quieren hacer pipí. No hacen, se suben también encima. Doctor, Sí, es verdad. doctor, dice que hay carteles que prohíben orinar de pie. En Europa. Eh, Seguro que hacen. Algunos de Ya no los saben más qué peores casos se dan hacer. en Polonia y Reino Unido, donde solo el 27% y 24% de los hombres orinan sentados. No, ¿sabes lo que pasa, Carlos? Que acá también hay carteles que prohíben orinar de pie en el water. Porque lo que pasa es que los muchachos hacen pipí en el water de lejos y arman un... No aciertan. Toca una vaina. Oye, ahí también de conversación. Por ahí te. Sí, Carlos. No, pero a mí me ¿Te encanta. acuerdas de los ceros ese? ¿Te acuerdas de los ceros ese? Sí. Pegar tu pene porque... Yo, porque tenés que... Víctor, Pero esa es la realidad. Y la gente tipo
¿Y qué podemos hacer Aprende más? más, sí. Vos ya decís, che, estoy estreñida y los perros te miran como si fuera que nunca estuvieran estreñidos. Y O sea, vamos a hablar. Pero que reseñite por una, reseñite no por una medicación como... No, claro, pues está bien. ¿Qué vamos a hacer? No, para ser sincero, con todo lo que Está tomó bien, los está ciclos. bien. Bueno, hay cambio así brusco de clima. Ayer amaneció fresquito, mar de temporada, y a la tarde ya hacía medio calor. Sí. Para los niños principalmente hay que... ¿Cómo te cuidas ahí? Y los abrigos y abrigar, no hace demasiado calor también. Pero quieren abrigarse los chicos. Y bueno, hay que tratar de que estén abrigados cuando haga frío. Pues esta semana más probablemente después volvemos al frío. Y esta semana fue la semana de los cuadros respiratorios. Demasiado cuadros respiratorios tuvimos. Los hospitales están llenos por eso y muchas influencias también. Clases completas de influenza, entonces... Ahora empezó la vacunación con la NEMO 23 también. Sí, es importante para la gente también hacerse eso. Es importante. Esta semana, ¿verdad? Así mismo. Ahora está disponible. Sí. Es muy corroso, doctor. Sí, pero de todas maneras hay que... Pero esto es de acceso gratuito, pero hay que ir con indicación para ello. Hay que ir con indicación. Indicación Yo- médica. Los de 59 para arriba sin problemas. Yo tuve la experiencia del COVID y era casi 80% de neumonía, en mi caso, ¿verdad? Entonces allí entró el famoso Remdesivir. Pero no te internaste. Sí, me interné, pero no intubado, No intubado, ¿verdad? 10 días. ¿verdad? Y eran 5 nomás las dosis, en primera que acá 3 más, 8. Sí, no, no la digo, dice la doctora, no, pero eso es como una bomba atómica que tiramos tus pulmones, eso mata lo bueno y mata lo malo, decía él. Pero es una cuestión... Bueno, doctor Emilio, y gracias por venir a compartir con nosotros. Por favor, con Aparte, gusto. se aprende, se educa y se sugiere a la gente. Desparasitar, fácil, sencillo. El que sabe, pienso yo, y llega a tener canas ya, tiene que tratar de transmitir un poco sus conocimientos, no tiene que morir con sus conocimientos. Y esa es la energía esencial que me da a mí espíritu. Hago tiempo y cualquier cosa como para poder compartir con el periodismo. Y valoramos muchísimo nosotros. Muchísimas gracias porque esto es comunicar y con gente que sabe comunicar y que sabe del tema. Doctor Robert, siempre muchísimas gracias. Muchas gracias. También coincido totalmente. Hay que tratar de contarle a la gente y tratar de que cambie un poco los hábitos. Mira, ahora ya aprendiste que uno por día, no por Uno por día, no, Esa es la pausa de hablar de criptominería. Qué lindo tema. Dos cositas. Sí, antes. bueno. Uno va a invitar a la gente. Esta mañana se está haciendo un seminario internacional, pasado, presente y futuro de la lengua guaraní en el Teatro Municipal de San Lorenzo. Voy a dejar la escuela en Yapervi, o Ñemandúa, o Jacua Guaraní, que tuvo poco pijarelo, de 8 a 12 del día. Y lo otro también, aprovechar un poco la ocasión, una amiga, Mirta Lacones, está de cumpleaños y le saludamos. Y con lo que dijo hace rato con respecto a Denzel Washington, yo quiero sumarle a otro famoso que es Morgan Freeman. Que hoy está de cumpleaños. Nació en 1937. Dios. Sí, allí está. Sí, vos sabemos dejar que yo iba a decir que no me parece Washington el más respetado, sino que Freeman me parece Allí está. el papá de los actores. Vamos a hacer la pausa, gracias señores, estamos en la gran cabina de Ñandutí, nos separamos un ratito, venimos con otro tema para compartir con ustedes en segundos nada más. Sigan con nosotros, por favor. Descubrí cada día una nueva perspectiva con nuestros invitados especiales en la gran cabina. La realidad del país. Cada tarde en la nueva Ñandutí. Donde hablan todos y se habla de todo. La gran cabina con Carlos Báez y Francesco Fiorio. De lunes a viernes de 16 a 18 horas. Por tu teléfono y tu computadora pasa toda la información de tu vida. Lo que compras, lo que pagas, lo que vendes. Todos tus vínculos están ahí. Pasa tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu intimidad. El sistema es vulnerable y estás expuesto e indefenso a ciberbullying, fraudes online, robo de identidad, ataques al sistema del hogar y extorsión cibernética. Protégete y vive tranquilo con el nuevo ciberseguro de Patria Seguros, porque lo que más te importa está en línea y cuidar tu seguridad es nuestra prioridad. Contactanos hoy mismo. Qué genial que ya es esto. Ahora con el alias al toque se hace todo. Hace como sea, usa tu alias en Itaú y recibí o enviar transferencias usando un solo dato. Sé cliente Continental al instante.
Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. Los sábados, cuando el país elige informarse, elige... Bueno, aquí estamos arrancando Made in Paraguay. ¿Cómo están ustedes? Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. ¿Hay alguien que va a investigar esta brutalidad? Made in Paraguay. Un programa con código. Poquito de música, Toby. Con Leo Rubín. Este sábado a las 9 por Ñandutí, 10:20 AM, Ñandutí TV y multiplataforma. Chao. Ñandutí ilumina tus mañanas con las noticias más relevantes. Carlos Báez, José Castañas Levy, Claudia Aguilera y Choche Obando. En Franja Roja, un programa donde la actualidad de la información, entrevistas y opiniones marcan el inicio de una nueva jornada de 5 a 8 de la mañana. De 5 a 8 de la mañana. Franja Roja, por la nueva Ñandutí, 1020 AM. Por la nueva Ñandutí, 1020 AM. Las 8:02 en la República del Paraguay, sábado 1 de junio. La compañera Jessie Colmán también está de cumpleaños hoy. Saludamos más temprano a Gabriela Beatriz, mi hija también, que cumple años hoy, este 1 de junio. Comienza el 6º mes del año. Estamos en la gran cabina. Esta es una propuesta de cada sábado, de cada domingo en Ñandutí AM, en Ñandutí TV. Nos pueden ver en el canal 17 de Tigo. Y estamos también en la gran cabina todos los días de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde más o menos hasta casi las 6 de la tarde. Entre tantas propuestas que tiene Ñandutí en 24 horas de programación permanente y constante. Está muy linda esta mañana de sábado. El sol radiante, cielo despejado va a ser una característica de este 1 de junio. La temperatura de momento 17 grados, dice meteorología. Se mantiene en 17 grados la temperatura en Asunción y en ciudades del departamento central. Y el pronóstico del tiempo para las próximas horas dice que no vamos a tener lluvia por lo menos hasta el jueves. Fíjense, ahí tienen en Ñandutí TV el pronóstico del tiempo que dice que la temperatura va a ir en ascenso, principalmente hoy y mañana. Baja un poquitito el lunes, 26 la máxima para el sábado, para hoy 26 y 27 posiblemente. Para el domingo 29, casi 30. Lindo va a estar el domingo. El lunes 15 la mínima, 24 la máxima. Y para el martes 14 la mínima, 26 la máxima. Para el miércoles tenemos 19 grados la mínima, 28 la máxima. Y para el jueves 20 grados la mínima, 31 grados la máxima. Sandra, mira tu teléfono por favor un ratito. Y quiero repetir esto que tiene que ver con el diario digital de Ñandutí. Algunos títulos destacados esta mañana. Y el principal protagonista es un senador nacional. Senador nacional. Él se llama Javier Vera. Chaqueñito, vergüenza para el Senado, dice este diario digital de Ñandutí esta mañana. Unánime reproche de la sociedad recibió el senador Javier Vera, alias Chaqueñito. En un injustificable acto humilló y amenazó a una funcionaria del Congreso Nacional. La afectada Tatiana Espínola dijo que Chaqueñito no es apto para ser senador. Y aparece él y Chucuase en una fotografía, y también aparece en un círculo la afectada, la funcionaria que fue descalificada por este senador.
Energía para exportación, dice también el diario digital de Ñandutí. Esta es una noticia que tiene que ver con la ANDE. Informó que ya inició el proceso de venta de energía al mercado libre brasileño. En un principio estarán disponibles 100 megavatios medio, con plazo de contrato entre 1 a 6 años. Félix Sosa, presidente del ente, se mostró esperanzado. Esto nos abre nuevas posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, dijo el presidente de la ANDE. Niegan desvío de dinero. Visiblemente nervioso, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, Nelson Mora, negó un posible desvío de fondos del erario municipal. Los funcionarios del intendente Oscar Rodríguez entregaron documentación a la Contraloría. Y un tema también que se destaca esta mañana en el diario digital de Ñandutí tiene que ver con el registro de abusadores. Paraguay cuenta ahora con un registro nacional de agresores sexuales. Esta herramienta disponible en otros países será de libre acceso para toda la población como página de consulta en la búsqueda de nombres de personas que han sido condenadas por deleznables hechos de este tipo. Son los títulos que aparecen en primera plana del diario digital de Ñandutí esta mañana. Mañana, muy linda mañana, repito, allí vamos a ver. Presidente. Vaya que viene M 1 de junio. 1 de junio, ahora pretende ya se vote. Vamos a ver, hoy entendí. No, yo ponía morando. ¿Qué me iba a decir? No, recordar la comilona de Teletón. Teletón Mañana. Mañana. Sí, en el local es acá de Cubilado Bancario. Sí, así mismo. Bueno, el ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial de la ANDE. Hola, ingeniero, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Carlos. Saludos cordial a toda la mesa, el asesor legal de la ANDE. Don Nelson Medina. Don Nelson Medina, un gusto compartir con ustedes. Por favor, gracias por venir a Ñandutí hoy. Nelson, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días, Carlos, para ti, para la mesa. Gracias, Carlos, apreciado gerente comercial. Si te acerca un poquitito más al micrófono, te agradecer mucho, Nelson, por favor. Abogado, asesor jurídico de la ANDE. Sí. Solemos hablar, ingeniero Rolón, de este tema de la criptominería. Dejamos un ratito todo lo que ande, todo lo que venta, todo lo que sea porque de energía y licitación que se hizo ayer, el anuncio por lo menos. ¿Y esto qué es lo que es esto? ¿Esto está prohibido, está permitido? ¿Cómo funciona? ¿Debe funcionar? ¿No puede funcionar? ¿Por qué tantas intervenciones? Bueno, nosotros realmente desde la institución en estos últimos tiempos hemos reforzado mucho las actividades de control, principalmente sobre las actividades de conexiones irregulares de granja de criptominería. Es una actividad que se ha expandido mucho. Creo que es uno de los temas del momento a nivel mundial, en este caso la producción de criptoactivos, que de alguna manera usa como fuente o insumo principales unas máquinas, computadoras o procesadoras, que de alguna manera el insumo principal para funcionar estos equipos es la energía eléctrica. Y en ese sentido vemos que nuestro país es un país con abundante cantidad de energía eléctrica a hoy. Tenemos un sistema eléctrico que se ha expandido bastante y lógicamente esa situación ha conllevado a la instalación de granjas de criptominerías ilegales. En un principio se han focalizado en lo que es el departamento de Alto Paraná. No obstante, nosotros habíamos reforzado fuertemente los controles en dicho departamento y hoy se están expandiendo a otros sectores como Salto de Guairá, también el departamento central. Ayer hicimos, o el 30 de mayo hicimos también un par de intervenciones en el departamento de San Pedro. También habíamos hecho algunas intervenciones fuertes en el departamento de Itapúa. Realmente la ANDE hoy en día cuenta con una categoría para el grupo de consumo intensivo especial, donde hoy en día estamos administrando aproximadamente 52 contratos de empresas que están legalmente constituidas, tienen un contrato firmado con la ANDE y cuyo plazo de vigencia del contrato va hasta el 31 de diciembre del año 2027. Ahora, hablamos varias veces también de lo que significa el castigo y la sanción. Esto se tiene que cambiar, Nelson, para que pueda tener efecto, porque si no, viene, se presenta una persona y creo que 3 años es la pena máxima. Es así, Carlos. En nuestro cuerpo normativo, en el Código Penal específicamente, la sustracción de energía eléctrica constituye un delito. El artículo 163 del Código Penal claramente así lo indica, lo determina, y reconoce como expectativa de pena la pena privativa de libertad de
hasta 3 años o multa. En base a nuestra experiencia, en base a los últimos acontecimientos, hemos notado que no hemos tenido éxito. Las personas que son procesadas rápidamente, digamos, utilizan una alternativa de solución en el ámbito penal. No van a la cárcel, en pocas palabras, para ser más claros. Entonces, lógicamente, buscan medidas alternativas con la reparación del daño social y evitan, digamos, una posible condena. Nosotros creemos de que esta norma no nos ayuda para lograr el objetivo, para desalentar la comisión de este tipo de hechos punibles. Y solamente, digamos, hablando de los últimos 10 años, hemos obtenido una sola condena en el marco de un juicio, prácticamente, en el marco de un juicio oral y público que se desarrolló ante tribunales de Santaní, donde 2 ciudadanos paraguayos fueron condenados a la pena privativa de libertad de 2 años, pero con suspensión en la ejecución de la condena. ¿Qué significa esto? Que no van a la cárcel, ¿sí? Se les estipulan unas medidas de conducta. Si ellos cumplen la cabalidad, entonces lógicamente no van a prisión, y si evidentemente incumplen esas medidas van a prisión. Entonces lógicamente, a raíz de esta situación, el Poder Ejecutivo hoy día ha llevado un proyecto de ley al Congreso en el cual plantea la modificación de este artículo 173. Y aspectos principales de este proyecto constituyen lo siguiente: aquellas personas que sustraen la energía eléctrica en baja tensión van a tener una expectativa de pena de hasta 5 años de pena privativa de libertad o multa. Y para aquellas personas que sustraen la energía eléctrica a partir de media tensión y niveles superiores, hasta 10 años de pena privativa de libertad y una pena adicional de multa. Es decir, en pocas palabras, se pretende criminalizar la sustracción de energía eléctrica para niveles superiores, que son los que realmente afectan en términos patrimoniales de la institución, y también afectan la confiabilidad y la calidad del servicio que la ANDE ofrece a todos sus usuarios. Ahora, en algunos casos vimos, por lo que nosotros preguntábamos y ustedes responden, de que estamos hablando de una defraudación millonaria o una estafa a la Administración Nacional de Electricidad, ANDE. Estamos hablando, dice, la ANDE pierde 800 millones, 700 millones al mes, un poco más, un poco menos, ¿verdad? Es mucho, es mucho. Totalmente. De hecho, en la intervención que habíamos hecho, que iniciamos el martes 28 de mayo, en este caso en la ciudad de Salto de Guairá, habíamos detectado una granja de criptomonedas que estaba con una capacidad instalada de aproximadamente 7.150 kVA de potencia, ¿verdad? Y la demanda que estaba usando en ese momento estaba en torno a 4.000 kVA. Es decir, haciendo un cálculo rápido, eso implica va a ser un daño patrimonial de 1.100 millones por mes aproximadamente, que es lo que tendría que haber pagado a la ANDE si es que se le facturaba normalmente, ¿verdad? Esa es, digamos, la mayor granja que hemos intervenido, no solamente por la cantidad de capacidad instalada en transformadores, sino también hemos encontrado y se han incautado más de 3.000 equipos procesadores de criptomonedas, es decir, una cantidad demasiado importante, y que estaba generando un daño patrimonial y un impacto en la calidad del servicio muy importante en el sector donde estaba. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Tiene un medidor o no tiene luego medidor? ¿O baja caña y jarre? No, el modus operandi, básicamente, nosotros de la experiencia que estamos teniendo, es que la mayoría de estas granjas ilegales adquieren aparentemente equipos que ya son obsoletos en otros países. Importan de China, de otros países donde ya no se usan equipos de primera generación. Y eso lógicamente es rentable únicamente mediante la conexión directa a las redes de las ANDE. Es decir, si uno no tiene, digamos, el retorno que debería. ¿Por qué? Porque el 95% del costo operativo para esta industria es la energía eléctrica. Entonces, ellos al tener, digamos, máquinas muy obsoletas, la única forma de que les sea rentable el negocio y tenga un recupero rápido es a través de la conexión directa sin medidor. Sí, en la mayoría de los casos son terrenos baldíos donde se instalan y se conectan directamente a la red de media tensión de la ANDE, y a partir de ahí usan un flujo de carga importante, así como ustedes lo estaban mencionando. El promedio en este caso de daño patrimonial por cada intervención que estamos teniendo
varía entre 400 a 1.200 millones aproximadamente, ¿verdad? Tal es el caso que a la fecha, en el año 2024 solamente, hemos realizado ya 21 intervenciones con un poco más de 64.000 kVA o 64 megavatios de potencia, en este caso intervenida, ¿verdad? Para tener una idea de qué representa esto, y bueno, estamos hablando de 2 veces el consumo de ciudades como, de una ciudad como Pilar, por ejemplo, que tiene una demanda en torno a los 27 megavatios, ¿verdad? Y esto representa realmente aproximadamente el 33% de la capacidad de generación de nuestra central hidroeléctrica Acaraí, ¿verdad? ¿Cuánto es el daño patrimonial de estas 21 intervenciones? Estamos hablando de casi 13.702 millones de guaraníes, o sea, casi 13.000 millones de guaraníes. Así es, casi 2 millones de dólares por mes. O sea, 21 intervenciones en lo que va del 2024 le genera un daño patrimonial de 21.000 millones de guaraníes. 14.000 millones. 14.000 millones de guaraníes son 2 millones de dólares. 2 millones de dólares por mes, así es. 2 millones. Ahora, ingeniero, se habla mucho sobre supuestas complicidades, o sea, una supuesta complicidad de los funcionarios de la ANDE con estas instalaciones, porque según muchos dicen, muchos analistas, es imposible de alguna manera instalar esto sin el beneplácito o el apoyo de un funcionario. ¿Hay una investigación interna en la ANDE para determinar si hay funcionarios que están trabajando justamente en estos puntos? Sí, realmente es muy buena tu pregunta. Realmente es una industria muy bien organizada. Es decir, acá hay que tener por una parte capital para armar toda la infraestructura para la sustracción de energía eléctrica. Los transformadores que se instalan son importados de China, son de potencia muy importante, 3 megavatios, 4 megavatios, que no se fabrican en el Paraguay. Las máquinas tampoco se fabrican en la casa, son todas introducidas. No sabemos si de manera regular o si pagan algún tipo de impuesto. Y lógicamente nosotros no podemos descartar la complicidad de funcionarios ni de empresas tercerizadas o contratistas, ¿verdad? Tal es el caso que, en este caso de Salto de Guairá, todo el operativo lo ha acompañado gente de auditoría técnica interna de la ANDE, y nosotros tendríamos una reunión justamente para hacer las evaluaciones y los análisis correspondientes con los equipos especializados para ver cuál es la situación y si existe, digamos, algún tipo de evidencia que permita la habilitación de un sumario administrativo a funcionarios que todavía estén involucrados. Quiero hacer una corrección, Ale. 2 millones nomás. 2 millones de dólares en estas 21 intervenciones en lo que va del año. 2 millones de dólares que le generó una pérdida a la ANDE, ¿verdad? Por mes. Por mes. 2 millones de dólares por mes. Pero entonces son 10 millones de dólares. Depende, porque hay industrias que se instalan por un mes, que lo hemos detectado en 2 meses. Ah, claro, no es que tienen 6 meses de vida y cada mes hacían ese uso de energía o sustracción de la energía, ¿verdad? Sí, el caso de Salto de Guairá, por ejemplo, del análisis fino que hicieron los técnicos, vimos que se conectó el 23 de febrero y la detección de o en este caso la flagrancia fue el 28 de mayo, estuvo conectado 95 días, ¿verdad? Entonces eso va variando. Bueno, pero para que entendamos, no hay para hacer números. En lo que va, estas 21 intervenciones, en lo que va del 2024 generaron 14.000 millones de guaraníes de pérdida para mensual. ¿Mensual? Mensual, así es. 2 millones de dólares por mes. No, es una locura. Y la ANDE que tiene saldo rojo luego ya, de por sí. Ahora yo sumo 2 palos verdes por mes. Ahora, pero ¿se sabe quién es el dueño de esto o no se sabe, Nelson? Porque ayer se armó un marará con un dato que se dio, no sé de dónde salió ni cómo salió, y se tuvo que hacer algún tipo de declaración. ¿Acaso no se sabe cuando vos llegas a nombre de quién está esto? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el propietario? Bueno, cuando, digamos, un inmueble está asociado a un suministro, con la ANDE sí nosotros tenemos lógicamente la posibilidad de determinar de forma clara quién es el titular, ¿verdad? Porque la persona que cerraron un contrato con la ANDE debe acreditarse al titular o cuando menos tener la autorización del titular del inmueble para convertirse en usuario. En el caso particular de Salto de Guairá eso no existe. La conexión es clandestina, ¿sí? Estamos ante un hecho punible de sustracción de energía eléctrica, entonces nosotros no tenemos lógicamente la posibilidad de conocer la titularidad de ese inmueble, ¿verdad? Son otros organismos del Estado, son los encargados en, digamos, entregar ese tipo de informaciones. Esto fue en un baldío, para ser más preciso, lógicamente, entonces no tenemos esa posibilidad de conocerlo. Es más,
preliminarmente esa finca no está catastrado ante la Municipalidad de Salto Loberá. Entonces, hoy día no sabemos con certeza a quién corresponde ese inmueble. Y en el marco de la denuncia formulada por la ANDE ante el Ministerio Público, nosotros hemos requerido a la Fiscalía que recabe informe de los entes como la Dirección General de Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y la propia Municipalidad de Salto Loberá. Es decir, está en pleno proceso, un poco en la etapa investigativa, conocer a quién corresponde ese inmueble. Esa información que circuló por las redes sociales no se ajusta a la verdad, Carlos. Y en este caso, estos dos últimos, lo de Lima y Naranjito, se conocen a los propietarios y de qué hay. Sí, acá el gerente puede un poco aclarar si realmente estamos en presencia de suministros regulares. Sí, en uno de los casos sí tenía un contrato en baja tensión, ¿verdad? En un suministro básico que estaba pagando un monto ínfimo. En el otro caso fue una conexión directa en media tensión, donde tampoco tenía asociado un contrato. En ese sentido, la ANDE siempre que existe un contrato arrima todos los datos de la Fiscalía, de manera que podamos o se gestione la imputación desde el caso del titular del suministro, ¿verdad? Claro, nosotros hablábamos con el fiscal Alfredo Ramos, que hizo intervenciones en Paraguay, sí. Y él nos hablaba que en Quindío, por ejemplo, que funcionaba una radio y tenía el medidor de esa radio, ¿verdad? ¿Qué se hace con todas las máquinas que se incautan? ¿Es cierto que algunos piden que se les devuelva? Bueno, ¿sí? ¿Eso? Sí, justamente yo creo que es una cuestión clave en el marco del proceso penal. Inicialmente nosotros, en las denuncias que formulábamos, ni siquiera lográbamos que la Fiscalía incauten esos equipos. Después de ambas gestiones de la ANDE, con el Ministerio Público y con el propio Poder Judicial, sí hemos avanzado en esa etapa, en ese proyecto, ¿verdad? Y hoy día en todas las intervenciones el Ministerio Público está procediendo a la incautación de esos bienes, porque ahí está la clave. Porque si no se procede a la incautación inmediatamente, como bien lo aclaró acá el gerente comercial, son asociaciones ilícitas para delinquir con buena capacidad patrimonial y no tienen ningún inconveniente para desplazarse de forma inmediata a otro sitio y volver a cometer el hecho punible. Entonces, para nosotros la incautación es clave. Por eso es que en este proyecto de ley que está con tratamiento de urgencia ante el Parlamento, por un lado se aumentan las penas y también se determina que los medios utilizados para la comisión de hecho punible sean objetos de incautación y decomiso. ¿Qué significa decomiso? Que una vez que se produzca una condena, lógicamente, esos bienes son objeto de remate y lo producido va a ser transferido al patrimonio de la ANDE. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, Carlos, esa es la clave. Mientras dure el proceso, estos bienes que están incautados permanecen lógicamente bajo custodia del Ministerio Público. En algunos casos el Ministerio Público formuló que tienen capacidad de resguardar esos equipos, en cuyo caso la ANDE ha ofrecido sus instalaciones y en varios procesos sí, la ANDE hoy día, digamos, un poco es custodio de esos equipos incautados, compuesto por procesadores y transformadores. En el caso del proyecto de ley, ¿qué tiempo, cuál es la expectativa de que esto pueda promulgarse y tener vigencia? Sí, la expectativa es muy positiva. Para nosotros existe un compromiso del propio gobierno nacional y tal es así que prueba de que eso existe es que el propio Ejecutivo es el que remite este proyecto al Parlamento y solicita el tratamiento de urgencia, ¿verdad?, previsto en el artículo 210 de la Constitución Nacional. Nosotros tenemos ya una convocatoria este martes por parte de una de las comisiones que nos convoca para comentarles detalles y esa es una prueba clara de que existe esa voluntad y estamos convencidos de que en poco tiempo ya vamos a contar con la promulgación de la modificación de este artículo. Ahora, doctor, ingeniero, o sea que uno cuando le escucha a representantes de la ANDE, por supuesto estamos de acuerdo con combatir las conexiones ilegales, pero cuando se le escucha a la gente de la ANDE, y no me refiero a ustedes no específicamente, sino me refiero al conjunto en sí, se le escucha con un discurso muy peyorativo, si vale la palabra, hacia el sector de las criptomonedas, que es un sector que si se formaliza es un sector bastante positivo para la economía, ¿verdad? O sea, vemos el caso de El Salvador. Ayer Javier Milei estuvo reunido con el creador del Bitcoin, o no recuerdo con quién, pero justamente quiere llevar a Argentina a esto. Y los analistas hablan de que Paraguay puede ser una tierra fértil para esto, que es una industria que de cierta manera no crea muchas fuentes de trabajo, pero mientras Brasil paga $16 el kilowatt hora, o me va a corregir ingeniero si está bien la denominación eléctrica,
el Bitcoin paga $30, o sea, puede generar una ganancia tremenda, ¿verdad? ¿Hay alguna política de parte de la ANDE para atraer formalmente a los inversores en criptomonedas? Eso en primer lugar la pregunta, y en segundo lugar, ¿cuáles serían los beneficios de las criptomonedas si logramos esa política pública? Bueno, hoy en día, digamos en el año 2022 se ha establecido un decreto del Poder Ejecutivo mediante el cual le brindó a la ANDE la posibilidad de establecer un grupo, una tarifa especial que le llamamos Grupo de Consumo Intensivo Especial. O sea, la ANDE básicamente fue una de las pioneras que empezó a trabajar en la formalización de este sector, ¿verdad? A raíz de esa situación existen tarifas hoy en día que están en dólares para un suministro o una granja que está conectada a través de la red o la línea de media tensión normal. El costo promedio es de $51,35 por cada megavatio hora. Es bastante importante para nosotros. O sea, paga 3 veces más de lo que paga Brasil. Bueno, lo de Brasil hay que comparar porque básicamente son otros números que se manejan, ¿verdad? El costo de compra más el costo de cesión, pero en líneas generales estas tarifas establecidas para este grupo de consumo intensivo especial cubren básicamente tanto el costo de compra de energía más todos los costos asociados para que pueda llegar el servicio hasta el punto de conexión, ¿verdad? Entonces, para la ANDE realmente es muy importante. De hecho, hoy tenemos unos 52 contratos activos que en el año 2023 nos han permitido un ingreso solamente en este grupo de aproximadamente $38 millones. Y para este año 2024 tenemos una expectativa de ingresos para este grupo de consumo de $100 millones. Es mucha plata. Mucha plata. Y básicamente la tarifa promedio de ellos varía de entre 26 a 58% por encima de la tarifa industrial nominal, dependiendo, digamos, del nivel de tensión al cual se conecte. Insisto con el tema de atraer capitales para las criptomonedas. Paraguay hoy en día está preparado energéticamente en cuanto a infraestructura para atraer estos capitales, ingeniero. Te pregunto específicamente porque, como bien mencionó el doctor, el consumo de una granja de criptomonedas es altísimo. ¿Estamos preparados para este desafío, ingeniero? Sí, de hecho la ANDE ha concedido justamente estos 52 contratos y están algunos contratos que ya se han firmado, pero que se están construyendo las instalaciones tanto de alta tensión, ¿verdad? Que son los grandes consumos. Hoy en día tenemos ya en servicio 3 granjas de criptominería que se conectan en 220.000 voltios, donde el contrato con una de ellas es de 130 megavatios, ya está en servicio operativo. Tenemos otro contrato en Hernandarias con 70 megavatios y 5 megavatios acá en zona de emboscada, ¿verdad? Entonces son los 3 más grandes que tenemos activos hoy. Lógicamente, para cada una de las solicitudes que se van presentando, la ANDE tiene que hacer la evaluación técnica de factibilidad técnica de manera a no afectar el servicio en general y que la incursión de una carga importante no genere inconvenientes en la calidad del servicio, claro, en la confiabilidad. No obstante, una de las cláusulas de los contratos que tenemos firmados con estas empresas permite la desconexión en el horario en punta de carga cuando la ANDE lo solicite 10 minutos antes. O sea, es un contrato muy bien diseñado, donde la ANDE le avisa, sabe que necesito que te desconectes y ellos se tienen que desconectar para aliviar la cosa. O sea, en el horario de consumo pico, ponerle un verano 50 grados como de cara, tenemos que prender el aire y la ANDE desconecta sin ningún perjuicio para la ANDE. De hecho está previsto en el contrato, ¿verdad?, una desconexión de hasta 300 horas por año de estas granjas. Hemos hecho algunas pruebas en el mes de marzo, donde efectivamente se han desconectado, no tuvimos inconvenientes, y lógicamente eso va a permitir también construir un mejor relacionamiento con este sector legal y que tiene el contrato constituido con la institución. Y según los números que manejan, no sé, doctor, si seguramente vos estamos metidos en el tema de Yacyretá, teniendo en cuenta que Argentina no paga la deuda y según al menos yo estoy leyendo de parte del gobierno de Milei, no se tiene contemplado honrar esa deuda a corto plazo, ¿sería una opción dejar de proveer la energía argentina, como hace poco quisimos hacer, para empezar a impulsar el tema de las criptomonedas en Paraguay? O sea, ¿podría ser una opción esa? Bueno, de hecho que el tema del Yacyretá es un caso muy peculiar y tal como estás mencionando, ese es el escenario. Entonces pasa ya con una política de gobierno, porque convengamos de que por imperio de ambos tratados, tanto el de Itipú como el de Yacyretá, nosotros no podemos, lógicamente, vender al exterior nuestra energía eléctrica, solamente para consumo propio. Y si no lo consumimos, entonces preferentemente tenemos que cederle a nuestros vecinos, ¿verdad? Por supuesto, el Paraguay tiene, digamos, derecho a utilizar el 50% de la energía de Yacyretá
y ya respondería lógicamente a una política interna nuestra tomar esa determinación de consumirlo íntegramente acá en el mercado interno, y una de las posibilidades lógicamente apostar fuertemente a dar respuesta a las criptominerías. De hecho, acá el gerente comercial le puede indicar algunos datos precisos de que existe una demanda muy elevada por parte de inversores del sector del extranjero que quieren instalarse acá en el Paraguay para generar ese tipo de actividades. Y hay una, de casualidad, un estudio que más o menos haga referencia a esa relación. Esto que se está explotando en forma clandestina, los millones de dólares mensualmente, digamos, la pérdida de la ANDE, pero por el otro lado, ¿cuánto le puede generar eso a una empresa de esa clase? A costa de esos 2 millones que pierde la ANDE, ¿cuánto es el beneficio que tiene? Porque algo tiene que ver para que ellos no quieran normalizarse dentro del proceso. Yo creo que es muy buena tu consulta. ¿Cuál es un poco el escenario en el cual se mueven las granjas ilegales? Que usan máquinas obsoletas, equipos obsoletos, ¿verdad? Que compran a un precio mucho más barato que una máquina que sea de primera generación hoy en día. Y lógicamente lo que producen en términos de monedas virtuales ni siquiera llega a alcanzar lo que tendría que pagar por energía eléctrica. Entonces, ¿cuál es la única forma de que sea sustentable ese negocio o rentable? Es con la conexión directa, ¿verdad? Porque allí, digamos, evita el pago del canon principal de su costo operativo, donde el 95% es la energía eléctrica. Entonces, es un poco esa la industria. No obstante, nosotros, creo que como ANDE, hemos mejorado muchísimo en la instalación de mucha tecnología en las redes de distribución de equipos telecomandados que inicialmente se proyectaron para la operación del sistema eléctrico, pero a la vez ofrecen datos y parámetros eléctricos de manera online, y eso nos permite detectar variaciones de consumo. Así lo hemos incorporado algunos software, tenemos equipos analistas de primera línea de ingenieros en la ANDE que le han incorporado, digamos, software de inteligencia artificial, y eso nos permite identificar hoy en día zonas o bloques donde pueden estar granjas, y a partir de ahí vamos desplegando para cada operativo una estrategia diferente, ¿verdad? Vamos desplegando estrategias diferentes porque también es una industria que tiene comprado digamos, muchas otras áreas donde uno se mueve y ya saben que te estás moviendo al sector, ¿verdad? Bueno, para concluir, agradeciendo la gentileza de venir a visitarnos hoy, la ANDE es categórica. Van a seguir con este tipo de intervenciones para evitar la sustracción de energía eléctrica, porque eso es lo que hace. Totalmente, Carlos. De hecho, nuestra posición es, y la instrucción del señor presidente de la ANDE y también el presidente de la República, la de combatir firmemente este flagelo que hoy está perjudicando fuertemente a la institución. Nosotros estamos decididos, tenemos equipos, tenemos profesionales de primera línea que trabajan detrás de esto, en donde realmente se ha tenido un impacto importante, y creo que hoy con el acompañamiento de la Fiscalía en la incautación de los equipos y también el acompañamiento fuerte de la Policía Nacional y las fuerzas de tareas en los lugares donde entramos, permiten que sean más exitosos, ¿verdad? Porque así como decía el doctor, en las intervenciones del 2023 no se incautaban, y ese mismo equipo uno va y encuentra en otra intervención. Entonces finalmente el trabajo es doble, ¿verdad? Hoy en día al hacerse la incautación y mientras no se abone por el daño patrimonial, eso tiene que quedar como una garantía, y finalmente si no se paga, entonces hace el remate correspondiente. Y para retirar, Nelson, en 10 años una sola condena. Sí, una sola condena en el marco de un juicio oral y público. ¿Qué es lo que pasa, Carlos? En nuestro ordenamiento jurídico, cuando se trata de hechos punibles contra el patrimonio, la ley permite varias salidas alternativas al proceso, y allí radica nuestra preocupación. Normalmente estos ciudadanos, digamos, llegan a un acuerdo con el Ministerio Público, se comprometen a reparar el daño social, ¿sí?, que está contemplado en el Código Penal, y se olvidan de reparar el daño a la víctima, que es la ANDE. Un caso para ejemplificar, caso Coronel Oviedo. Existe un proceso, un daño patrimonial para la ANDE de aproximadamente 15.000 millones de guaraníes. Son procesados 3 ciudadanos, 2 de ellos brasileños. Estos ciudadanos brasileños se acercan a su abogado, y la reparación del daño consistió en la donación de 2 equipos de aire acondicionado a un centro de salud. ¿Sí? Y se acogen, lógicamente, a la suspensión condicional del procedimiento. Y la víctima, con un prejuicio de 15.000 millones de guaraníes, queda en el olvido. Allí está el inconveniente, lógicamente. Nosotros pretendemos de que
queremos el compromiso del Poder Judicial, que cada vez que estemos ante procesos de esta naturaleza, sea convocada a la ANDE, lógicamente, y que el juzgado exija la reparación del daño a la ANDE para que este ciudadano pueda ser objeto de un beneficio con una salida procesal alternativa. Último, Hugo, dice un oyente, ¿qué es lo que fabrica la criptominería? Bueno, la criptominería realmente, nosotros no somos especialistas, ¿verdad? Pero básicamente esta computadora se conecta a una nube, ¿verdad? A través de la red de internet, y lo que resuelven son algoritmos, y la resolución de esos algoritmos, que son complejos, permite la obtención de una moneda virtual. Y esa moneda virtual es la que tiene un valor de mercado, que es la que uno, digamos, lo va guardando en su cuenta, lo va acumulando y luego lo puede cambiar o transaccionar. Y hoy en día ya hay una serie de cuestiones financieras que uno puede transaccionar con estas monedas virtuales. Es básicamente eso, ¿verdad? Usar, digamos, las computadoras cuyo insumo de funcionamiento es la energía eléctrica para la generación de monedas virtuales que tienen un valor de mercado. ¿Vos tenés criptomonedas? No, carísimas son, Carlos. No, Son carísimas. ni una. No. Vos sabés que justamente estuve leyendo ahora de que El Salvador, por ejemplo, tiene una política de comprar criptomonedas. Invirtió $100 millones en el gobierno de Nayib Bukele. Algunos hablan de una experiencia positiva, otros hablan de una experiencia negativa. Pero lo cierto concreto es que las criptomonedas, no sé, ingeniero, no va dentro de tu ámbito porque ya depende del Banco Central. Pero si en El Salvador vos sabemos dejar que oficializaron la criptomoneda como moneda de curso legal. Cosa que en Paraguay no es, ¿verdad? En Paraguay no está... O sea, claro, el Estado no reconoce la criptomoneda como una moneda de curso legal. Francesco, te comento al respecto. Existe ya un proyecto de ley en el ámbito legislativo para regularizar, lógicamente, el tema de la criptominería. Es decir, para darle, lógicamente, el curso legal a este tipo de monedas, lógicamente, ¿verdad? Sí, están en la miaje, y es más, tengo entendido que solamente El Salvador y otro país más que no recuerdo son los que tienen regulada esta actividad dentro de su marco legal. Fuera de ello, no existe otro país, lógicamente, que contemple dentro de su ordenamiento jurídico. ¿Y se podría presentar desde la ANDE un proyecto para que el Estado reconozca, doctor? No. Porque o sea, voy a hablar de la ignorancia absoluta, pero uno lee la información internacional y se da cuenta que esto es el futuro, o parte del futuro al menos. Ahora, ¿se podría presentar desde la ANDE un proyecto para que el BCP reconozca esta moneda? De hecho, Francesco, usted claro, ya existe el proyecto presentado lógicamente por un legislador. Es más, se le ha dado participación a la ANDE. Nosotros hemos emitido una opinión al respecto, ahora formulando algunas consideraciones que a criterio nuestro corresponden. Entonces está en pleno tratamiento en el Congreso, Francesco, la posibilidad de que el tema de la criptominería sea objeto de regulación en nuestro Estado de Derecho. Hugo y Nelson, gracias por venir y compartir con nosotros y enseñarnos un poquitito cómo funciona esto y qué se debe hacer para evitar. Hugo es el gerente comercial de la ANDE, Hugo Rolón, y Nelson Medina es el asesor jurídico, ¿está bien? De la ANDE. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a repetir pronóstico del tiempo para las próximas horas, por favor, a continuación. Vamos a tener temperaturas muy agradables a partir de hoy y hasta el jueves por lo menos. Para hoy, sábado, 26 grados temperatura máxima pronosticada. Para el domingo, 29 la máxima. Para el lunes, 24 grados temperatura máxima prevista. Para el martes, 26 grados. Para el miércoles, 28 grados. Y para el jueves, 31 grados. El pronóstico extendido del tiempo que compartimos con ustedes. No hay posibilidad de lluvia según la Dirección de Meteorología. Repito, hasta el próximo jueves por lo menos. Serán días prácticamente a pleno sol, de acuerdo a la Dirección de Meteorología. El presidente de la República recibió un premio. Sí. Estaba leyendo algo que escribió Pedro Aliana. ¿En Estados Unidos? Sí. A propósito, y dice, por ejemplo... Champion of Freedom. Nadia Ferreira hizo una presentación de lujo como paraguayo. Sí. Nadia Ferreira hizo una presentación de lujo. Como paraguayo me siento orgulloso de vos, querido amigo y compañero Santiago Peña. Así le dijo. Felicidades por recibir el premio. En Miami, junto a líderes y defensores que promueven la libertad económica e individual en todo el mundo, dice. Champion of Freedom, campeón de la libertad del Centro Adam Smith para la Libertad Económica. Buen premio para Santiago Peña, Carlos. Se le vio con Letio Campos, con la señora primera dama. Un buen beso como corresponde, por supuesto. Y Nadia Ferreira de presentadora. Lindo el premio, Carlos. Viajó para recibir este premio, reunirse con empresarios. También estuvo reunido con la general del ejército. Laura Richardson. Sí. Yo quería mostrar lo de Nadia Ferreira, el video que tenés ahí. Ella dice,
Estaba leyendo también Santiago Peña recibió el premio Champion of Freedom, así se dice, Francesco, ¿verdad? Sí, señor. Del Centro Adam Smith para la Libertad Económica este viernes en Miami. Pero bien más de Ferreira. Directiva de la Universidad Internacional de la Florida y Junta Directiva del Adam Smith Center for Economic Freedom. Distinguidas personalidades, damas y caballeros que nos acompañan esta noche. Poner a Santiago Peña y Paraguay en la misma oración es decir y hablar de sangre joven y redirección positiva para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, marcando el inicio de una nueva era en la que se logre convertir al país en uno lleno de oportunidades y progreso para beneficio de sus habitantes e inversionistas. Su trayectoria, amplio conocimiento y experiencia en organismos internacionales para el manejo de recursos y políticas económicas para el desarrollo de nuestro continente americano. Su visión y disposición para lograr cambios significativos en nuestro país nos llevan a confiar que las decisiones y acciones bajo su liderazgo contribuirán a que se logre un gobierno con un futuro próspero y justo y convertirse en ejemplo a seguir para el resto de los países en América Latina. Es un honor y un gusto para mí poder presentar a mi compatriota, quien muy merecidamente recibe el reconocimiento Campeón de la Libertad, el excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña Palacios. Distinguidos miembros de la Junta Directiva. Bueno, esto es el acto del momento de la premiación. Vos sabés, Carlos, que acá estoy leyendo de que el Adam Smith Center of Economic Freedom de la Florida, de la Universidad de Florida, entregó este premio a Santiago Peña, sí, pero también se entregó el premio a otros gobernadores muy fuertes de los Estados Unidos. Mira que no es un premio cualquiera. Estuvo Emilio Stefan, que es gobernador de Florida, como le dicen allá. Estuvo Ron DeSantis es gobernador de Florida. Ron DeSantis es el número 2 en el Partido Republicano, después de Donald Trump, ya está Ron DeSantis, o sea, una persona importantísima. Emilio Stefan, productor musical, que es muy conocido en el ámbito artístico. Ileana Ross Lettingen, ex congresista. Daniel Hadachi, empresario, y estuvo presente también la querida Nadia Ferreira, ¿verdad? Pero mira, personalidades muy fuertes de los Estados Unidos como Ron DeSantis recibió el premio Carlos. Esto más, quiero dar la información a modo de que mucha gente en Twitter estaba diciendo de que es un premio cualquiera para los Estados Unidos, o sea, un premio importante. También estuvo Juan Guaidó, ex presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Bueno, muchos no lo reconocen, otros sí, no quiero entrar en eso. Daniel Haddad, como te digo, ¿quién es Daniel Haddad? Él es fundador y CEO de Infobae, del medio de comunicación internacional. Y como te digo, estuvo Ron DeSantis, así que una personalidad, muchas personalidades importantes en este evento, señor Carlos. Me dicen acá, por ejemplo, que en su momento no confirmé, pero que Elon Musk y todo llegó a ganar este premio. No confirmo ese dato, pero me pasan esto al privado. Caraíba es. Sí. Pero no es cualquier cosa. La envergadura de la denominación, el campeón de la libertad, no es poca cosa decir libertad allí, ¿verdad? Y es un buen mensaje para la geopolítica, porque la gente pues ve un continente como, o una región como Sudamérica bastante tumultuosa, si vale la palabra, y de repente que el presidente paraguayo reciba este premio es importantísimo. Ahora, Carlos, tengo para cuando vos digas, tengo la alineación del Borussia y también tengo la alineación del Olimpia de Europa. Esperemos la situación. Está Jessica, ¿verdad? Bueno, Jessica Martínez, móvil Dinel Cuacero Diferente. Jessica, buen día. Muy buenos días, saludo también a toda la audiencia. Bueno, nos encontramos aquí en la
la Plaza Uruguaya, donde están concentradas más de 20 organizaciones. ¿Cuál es el motivo de esta convocatoria? Bueno, ellos consideran que el pacto con Itaipú es fraudulento, que es un retroceso. Como verán en imágenes, varias personas se encuentran en este lugar y ahora vamos a escuchar a Ricardo Canese, quien será uno de los expositores aquí en este debate y posterior marcha que se realizará hasta la Cancillería. Escuchemos. Tarifas eléctricas más bajas para toda la ciudadanía, para el empleo, no para la criptominería, pero sí para la industria que generan empleo, y exportar ese 30% de gas dólar a precio de mercado. Brasil y Argentina no tienen cómo sustituir la energía sino quemando más hidrocarburos. Ahora vemos cómo Milei lo que le cuesta importar el gas natural. Carísimo, eso está en todas las noticias. Entonces, si Peña no entiende, siendo economista, que el precio de mercado es el costo de sustitución y que nuestra energía hidroeléctrica solo puede ser sustituida por hidrocarburos a altísimo costo. Bueno, el Paraguay tendría que haber recibido más de 1.800 millones de dólares, 16 veces más de lo que él obtuvo, que es apenas 114 millones de dólares. Eso es lo que él obtuvo, no 1.250. Y ahora vamos a aplicar 114 millones de dólares en la forma neta. Eso es lo único que obtuvo violando el tratado, cuando que sin violarlo podía haber obtenido más de 1.800 millones de dólares. Es un traidor a la patria y merece ser sometido a juicio político. Ahora varias personas van a exponer justamente lo que usted está diciendo. También desde la Iglesia Católica también vimos que el Monseñor estará presente. Sí, la idea es justamente que toda la ciudadanía pueda participar y de ahí estamos entonces buscando de que esto no solamente sea un tema de expertos, sino de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo liberamos al señor Ricardo Canese. Esto está arrancando ahora. Leerán una carta dirigida al pueblo paraguayo. Luego estarán dirigiéndose hasta la Cancillería, donde estarán nuevamente también manifestándose y una vez más sentando postura con respecto a lo referente a Itaipú. Con ustedes. Gracias, Jessica, muy amable, muy amable. Te decía Real Madrid, Borussia Dortmund. Sí, señor. 3 de la tarde en nuestro país, ¿verdad? 3 de la tarde, 3 de la tarde. ¿Vas a mirar? ¿Vas a mirar? Por supuesto, sí, Carlos, sí. A lo mejor aprendí algo ahí. Con un asadito de por medio, Carlos. A lo mejor aprendí, no muy tarde, ya. ¿Cómo iba a comer esa hora? En guaraní vamos a ver. No, pero a lo mejor aprendés al fútbol. No, vos sabés que yo juego muy bien fútbol, Carlos. Soy muy entendido. ¿Cómo juega Real Madrid? Bueno, el onceno que prepara Carleto Ancelotti. ¿Te parece que dejar a Ancelotti? Vos tenés mucho mejor perfil, ¿verdad? Pero... Más volumen. Sí, no, vos tenés, aparte sos un hombre mucho más culto, ¿verdad? Eso sabe fútbol, vos sabés todo. Pero la alineación que prepara Carleto Ancelotti: Thibaut Courtois en el arco, Daniel Carvajal, lateral derecho, Antonio Rüdiger haciendo dupla central con Nacho. Nacho es un jugador que no se le conoce mucho, fuera de lo que es el círculo rojo del fútbol, pero un jugador también que toda su vida estuvo en el Real Madrid, o al menos casi toda su vida, es uno de los capitanes. Y por izquierda va a estar el francés Mendy. El medio que prepara Ancelotti va con Eduardo Camavinga, Toni Kroos, punto importante, Carlos. Hoy es el último partido de Toni Kroos con la camiseta merengue. Posterior a esto va a jugar la Eurocopa con Alemania y después esto ya se retira a los 34 años. Carrera exitosa. 2 clubes nomás tuvo en su carrera: Bayern de Múnich, o Bayern Múnich, como dice, y Real Madrid. Toni Kroos, Federico Valverde, el uruguayo. Y arriba un tridente ofensivo tremendo: Jude Bellingham, el inglés, Rodrigo con Y, y el que probablemente sea ganador del Balón de Oro, Vinicius Junior. Se habla muy fuerte de que el brasileño va a ganar el Balón de Oro. La alineación que prepara por su lado el Borussia Dortmund, con Edin Terzic, el técnico, va con los siguientes nombres: Como en el arco, Ryerson, Matt Hummels, es el central histórico del Borussia, que estuvo en el Bayern, ahora volvió. Es Lotterbeck y Maxen por izquierda. El mediocampo del Borussia: Savitzer, Emre Can, Julian Brandt y Adeyemi. Adeyemi es un alemán que la está rompiendo, 22 años tiene mitad y es un monstruo. Y arriba, Jadon Sancho, inglés, que estuvo en el Manchester United, no hizo nada en el Manchester, volvió al Borussia y la está rompiendo, haciendo dupla en la delantera con Füllkrug, un delantero alemán. Hoy a las 3 de la tarde, Real Madrid, Borussia Real Madrid, en el Wembley, en Inglaterra. Nosotros vamos a ver desde la casa y el intendente de Asunción aparentemente va a ver de manera presencial. Qué lindo sería ver un partido. ¿Quién es el mejor jugador del Real Madrid hoy? Yo creo que está entre Vinicius Junior y Jude Bellingham. ¿De qué nacionalidad es? Bellingham es inglés.
¿Y el Dortmund qué tiene? ¿Quién tiene como figura? Y sus figuras, las dos figuras más fuertes del Dortmund, al menos según lo que yo pude ver, verdad que no vi muchos partidos del Dortmund, no quiero mentir, pero son Adeyemi, el alemán, y Jadon Sancho, el inglés, el británico. Punto importante, Carlos, dejar de audiencia. Jude Bellingham ahora está en el Madrid. Hasta el año pasado estuvo en el Borussia. O sea, hoy puede que le amaren la fiesta a su ex club. El Borussia el año pasado tenía un equipazo. Bellingham, Erling Haaland, entre otros. Ahora no tiene esas figuras tan fuertes, pero hoy con el equipo de Carlos Valle me hace acordar a mí en mis buenas épocas. Te digo. Y Olimpia juega a las 5:30. O sea, el Olimpia europeo juega a las 3 y el Olimpia paraguayo juega a las 5:30. Con Borussia Dortmund. Con el Borussia paraguayo también voy a dejar así. Me están confirmando ¿puedo decir? El fallecimiento de la doctora Águeda Cabello. Hace una hora aproximadamente. Ella no estaba al frente de vigilancia ahora. Vigilancia de la salud, sí, estuvo, que yo sepa, está... Pero está confirmado, está reconfirmado, ya dije, pero... Carlos. Acá, incluso... Directora General de Vigilancia. ¿Sí? Sí, confirmado. Acá dice, con mucha tristeza tengo que informarles que acaba de fallecer nuestra querida doctora Águeda. Cristiana resignación, se nos fue una brillante compañera, es lo que nosotros podemos leer. Estaba en terapia y falleció hace una hora. Mirá, Carlos. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Una señora muy amable. Siempre trabajó mucho por este tema de la salud y la vigilancia. Y se expresaba muy bien también, comunicaba muy bien la doctora Águeda. Qué pérdida muy importante para el sector de la salud pública, ¿verdad? Sentidos pésames y cristiana resignación a familiares de la doctora. Bueno, tenemos que cerrar este capítulo en Mojaraibuto y Tereí. ¿Dijiste que en San Lorenzo hay un encuentro? Sí, es el Seminario Internacional Pasado, Presente y Futuro de la Lengua Guaraní, organizado por la Academia de Lengua Guaraní, en el Teatro Municipal. En este momento ya está en proceso. Y va hasta las 11:30. Son varios los expositores también que van a estar ahí. Bueno, ¿voy a tener agua en la casa o no? No, Carlos, vos sabés que estoy hablando acá con ¿El presidente de SAT dónde está? Luis Bernal, no sé dónde está. ¿No sabes? No. ¿Dónde está Luis Fer? No recuerdo. Y a lo mejor por eso no hay agua en tu... Y puede ser, vos sabés que no, vine sucio hoy, Carlos. Pero no le nada. No. El talco y el desodorante, no saben O comprar agua en los súper. No, vos sabés que compré ese bidón de 10 litros, Guajara. Pero a mí pues Sandra me dijo que a las 6:05 empezábamos. Pero después me dijeron que era a las 6 en punto y no pude... Ese fue el trastorno. Sí, todo es culpa de Sandra Osorio. Punto importante también, Carlos Guajara. Mañana son las elecciones de México. Mañana, sí. Y Leo Rubín está ahí. Eso te iba a decir, Leo está con México, acabo de ver en sus redes. Sí, está Leo Rubín, está ahí posible y vamos a tener un contacto en las próximas horas. Tremenda cobertura. Sí, señor. Muy diputado en el elecciones de México, Carlos. ¿Quién gana? No quiero aventurarme. ¿Mujer? ¿Hay una mujer? Yo quiero que pierda el sector de AMLO. Siempre en contra de AMLO. Pero vamos a ver qué tal. Hay que darle a ese señor. Logró generar una política pública bastante importante. Elecciones en México, más en Paraguay. 99 millones de votantes, Carlos. Una presidenta. 120 senadores y mira la cantidad de diputados que tiene. 800 diputados. ¿Por cuántos habitantes tiene México? No, es enorme. Pero ahí está Ñandutí, ahí está Madrid Paraguay, ahí está Leo Rubín. Un programa con código, elecciones en México, 99 millones de votantes, están habilitados casi 100 millones de habitantes. Se elige una presidenta, se elige 120 senadores y 500 diputados. Único medio paraguayo en directo desde las elecciones mexicanas con presencia de Leo Rubín a través de Ñandutí. Felicidades también para el querido Leo Rubín, porque si mal no estoy, Carlos y Modejara, él fue el que publicó el audio de Chaqueñito, donde le maltrataba a la mujer indígena. Así que creo que es una gran labor periodística de eso, ¿verdad? Yo escuché el audio el jueves de noche en el perfil de Leo, valga la redundancia, después de Madrid, Paraguay. Así que abrazo para el querido Leo.
Muy bien, con esto cerramos. Gracias, profesor David Galeano, como siempre muy atento. Mañana estamos a las 6 de la mañana tempranito en la gran cabina de la sintonía. Sí, señor. Ella jugue. Gracias mucho, señor Francesco. Igualmente, señor. Muy bien. Y a la gente que nos elige, nos prefiere, muchas gracias. En un ratito más de Paraguay, sigan con nosotros, sigan en Ñanduti. Quiero elevar para todos los pueblos del mundo como una oración, una canción que nos una, que borre fronteras, que apague el dolor, con un idioma común, que compartimos aún. La música es nuestra lengua, que venga un poema y le ponga luz. Países sin informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y